Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.
¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a esta 14ª jornada de la Virtual Oval Clase A, esta liga tan competitiva de las mejores de Europa que en esta ocasión nos traslada hasta Darlington Raceway, la Dama de Negro. Pero antes de más introducciones, por supuesto, le damos la bienvenida a esta cabina que hoy está nutrida de más integrantes de lo común. Como siempre, está el señor Manolo Roque en los controles y el Sensei Moratalla. Empezamos con Manolo. Manolo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, añado yo a la Dama de Negro eso de demasiado difícil de domesticar. Y bueno, y aprovecho para saludar también al Sensei, que está lesionado del menisco y entonces no puede estar corriendo hoy aquí, no va a recibir ese abrazo efusivo de la señora, la Dama de Negro. Y bueno, pero seguro que nos va a contar cosas muy interesantes de Darlington, de Carolina del Sur y de lo que le dé la gana. Buenas, Sensei. Buenas tardes, pues bueno, una lesión más o menos de cobardía, porque estoy a punto de tener la última amarilla y hoy quería evitar peligros, entonces bueno, estoy aquí simplemente, vamos a intentar ayudar a todos los pilotos para que sea una carrera limpia y encantado de estar en Carolina del Sur, en la ciudad de Darlington, una ciudad pequeña, 7.000 habitantes. No es para tirar cohetes chinos en este caso, pero bueno, estamos aquí muy contentos en un circuito muy especial del que hablaremos y tenemos muchas cosas que comentar sobre él. Exacto, no solo del circuito, que generó un poquito de polémica porque tuvo algunos cambios respecto a lo que es la trazada, sino también tenemos novedades respecto a lo que va a ser el nuevo auto de la NASCAR Clase A de la CAP. Antes que en la vida real, ya se puede disfrutar en el servidor de iRacing, en su categoría aparte, porque todavía no es de uso oficial. Pero bueno, acá todavía en la Virtual Oval se ha mantenido el reglamento para que sigan utilizando la versión anterior, como es justo hacerlo, ¿no? Todavía es un coche en experimentación, pero bueno, vamos a estar comentando a ver si también algunos de los del chat tiene posibilidad de, o tuvo posibilidad de haberlo probado y nos puede dar una devolución a ver cómo va avanzando ese tema. Mientras tanto, bueno, estamos viendo las condiciones de pista, tenemos 30 grados de temperatura sobre la cinta asfáltica, vamos a tener 220 vueltas a este complicado circuito, más que nada porque ustedes lo van a ver muy ancho, Manolo, pero realmente la trazada o por lo que se puede utilizar del mismo circuito es muy poquito. Sí, sí, es muy engañoso ese aprón gigantesco que lo ves ahí. Lo digo porque lo tengo recientito. Llevo ya con no con este, pero con el Camarito. Y sí, parece que haya pista para dar y tomar. Y realmente por donde hay que tirar por arriba, las curvas son dificilísimas. Es muy complicado adelantar en el circuito, sin duda. Lo sé de primera mano. Y bueno, eso también va a dar juego. Es decir, que es engañoso por esa amplitud que se ve del aprón, que es muy grande, cosa que va a evitar muchas amarillas. Vamos a ver seguramente algunos coches por allí paseándose contra el muro a la salida de algunas curvas, pero que no harán saltar la amarilla, y esperemos que no, por supuesto, pero puede pasar, y ese aprón gigantesco evitará, como digo, las amarillas. Y como decía, las curvas son dos carriles muy estrechos, y hay una brea interior del carril de fuera, la que va al muro, que te hace sentir como que hay 2,5, así que va a estar complicadísimo. Es dificilísimo adelantar, la verdad. Estamos viendo las posiciones del campeonato, completada la fecha 13. Robert Smith finalmente toma la punta y se escapa por algunos puntos sobre la posición de Nehuen Flores, de consistente campeonato, aún sin ganar competencias. Está ahí en la lucha Tobias Canter, el joven alemán, tercera posición, y Pacheco, posición cuarto para el piloto iberiano. Hasta ahí son los 4 que estarían en posición franca de poder pelear o contender este torneo, perdón. Y después, bueno, ya tenemos a Johan Osorio, Kevin Ortley, Marcus Vanguard, el Huracán Fernando López Viñals, Einer Acosta y Carl Hakes. Son los 10 mejores ubicados en lo que es la clasificación general, cumplidas 13 fechas de 18 que está pactado este campeonato. Cambiando levemente de tema, y mientras que los pilotos están culminando con la prueba clasificatoria, le pregunto al Sensei Moratalla a ver cuál es la predicción de carrera, no tanto respecto a los ganadores, sino respecto al tipo de carrera que podemos tener. Muy cortada, muy accidentada, fluida. ¿Qué pensás que puede pasar, Sensei? Bueno, yo creo que va a ser una carrera relativamente limpia, porque los pilotos son conscientes del peligro
pero he visto muchas derrapadas y muchos golpes en la práctica, ¿no? En los entrenamientos. Entonces, vamos a ver qué tal evolucionan las gomas conforme pasan las vueltas y veremos. A ver, adelantamientos yo creo que va a haber pocos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Espero una carrera bastante limpia. Y hoy tenemos solamente 19 coches. Es decir, comparado con otras carreras, pues la parrilla está bastante vacía, aunque bueno, 19 son 19, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo evoluciona la historia. La pole la ha logrado Lucas Dávila. Estoy viendo ahora mismo, está ahí en primera posición, dorsal 186. Y en segunda posición Robert Smith, que va a salir, digamos, en la delantera. Exactamente, después completa el clasificador de los que han marcado tiempo: Bjorn Redhaas, Jesús Montiel, el Huracán Fer, muy bien, marcando tiempo, ahí evitando el avestruz. Y mientras tanto lo invito a Manolo a que nos ponga el avestruz, porque tenemos varios que no nos han marcado vuelta clasificatoria. Les decía, después posición sexta para José Inel Acosta, el Diablo Osorio en la posición 7, 8 para Pacheco, 9 para el profesor Sergio Morresi, Wolfi Dietrich Otto, el veterano, en la posición 10, 11 para Adrián San José, Atanasios Politis, el griego, en la posición 12, y a partir de ahí sí, todos avestruces. Nigel de Jong, que ya nos tiene acostumbrado a esta estrategia. Nehuen Flores, que también es habitué de esta. Cantar no tanto, Cantar nos sorprende verlo ahí. Y atención con esos tres pilotos, porque van a avanzar mucho, al igual que Orsi, al igual que Baumgart, al igual que Kaiser. Casi todos los que están sin clasificación son pilotos que después están disputando las posiciones delanteras. Y en la última posición nos cierra la parrilla Eric Westphal, los 19 protagonistas que nos comentaba el sensei Moratalla de esta competencia, pactada 220 vueltas. Vamos a tener una sola de calentamiento de pace car antes que se dé el green. Pues vamos a mostrar a nuestros amigos cómo ha quedado ese grill. Y ahí lo tienen en pantalla. También hemos presentado, como has pedido, a nuestra mascota, el avestruz. Y que, bueno, insistimos que siempre lo hacemos con muchísimo cariño, ¿eh? Es decir, que nadie se lo tome como nada especial. Es una pequeña broma y, bueno, ya la hemos quitado. Ahí tenemos el grill. Vamos a ir preparando nuestra salida. Sabéis que quien manda aquí, quien da la bandera verde inicial siempre es Hilario Cortail. Ahí tenemos el pace car, va lanzando, y creo que sí que vamos a meter ya. Vaya, largue nomás. Vamos a ver. Oiga, accidente. Tenemos suerte en la bandera amarilla que rápidamente sale. Madre mía, profe Morresi se ha dado también, otro que le ha venido por detrás. A ver, Sensei, ¿qué me decías? Vamos a ver. Es que no doy una. Vamos a ver. Vamos a mandar el play, Manolo, fíjate más o menos la posición del profe Morresi, que raro, el auto le vira para el exterior. Estamos ahí, sí, en la cuando red. Aplica la potencia, cuando aplica la potencia. Sí, madre mía. Tobias Canter. Evidentemente no doy una en mis predicciones, parezco el CIS de Tezanos. Ahí tenemos la repe, se ve clarísimo lo que ha comentado Ari. Ahí ha estado bien, tío. Me imagino que todo el mundo sabe quién es el adivino. Está Sandro Rey y Tezanos, ¿no? Es decir que, madre mía, una pena. Vamos a verlo desde ha sido arriba. El profesor Morresi, que se le ha ido hacia la derecha el coche. Sí, se ve clarísimamente en la repe. Ahí la vamos.
y se escucha también cómo el motor queda patinando, queda revolucionando alto, se va en contra de Pacheco, que a su vez se va contra la pared. Sí, sí, Hay tremendo, otros tremendo. involucrados también en la parte de atrás, algunos le dan. Una Están atentos pena, por ¿eh? ahí. Volvemos ¿Eh? al directo, ahí en la red se ha visto claramente lo que ha ocurrido. Era un perjudicado, por supuesto, el profe, pero también creemos que le ha hecho mucha pupa a Ortiz. Nicolás Pacheco. Sí, Pacheco, definitivamente. Justo Sí, venían saliendo de box las avestruces. Sí, sí. Venía el huracán Fer, venía, ¿quién más venía saliendo? Creo que era el Nano Flores, no, Nigel de Jong saliendo de box, Orti, venían las avestruces a full. Pues ahí tenemos al avestruz, más motivo que nunca para decir, tenían razón. Es decir, que ahí está y la volvemos a guardar, pero una pena, porque es que ha sido, vamos, además una pena porque Hilario ha mandado la primera verde como siempre y ya a mí invocar al espíritu de los Ramones para que bajen a la trila, tirar banderas verdes ya tan temprano en la vuelta 1, como que no, ahí tenemos al Pace Car, vamos a preparar, pues yo que sé, a Joy ahí preparadito, listo, muy pronto creo yo que empieza esto. Pace Car tirando, todo el mundo en fila de A1. Fila de A1 tenemos a Lucas Dávila, Robert Smith, Rede Hasse, el Diablo Osorio, Montiel, Einer Acosta, Adrián Spirit, hombre, uy. Adrián Spirit, ojito, ¿sabéis quién es Adrián Spirit? Que es curioso, pero lo acabo de testar, porque luce el mismo coche y tiene que ser Adrián Arenas. Ojito, Exacto. quedaros con las circunstancias que me llaman la atención. Este piloto que tenemos aquí, 169, y amigo de la casa, que también lo es Adrián San José Arenas. Así que mira, ha cambiado su nombre oficial en eRacing y ahí lo tenemos. No, Bueno, Manolo, no ha perdón. cambiado el nombre. No ha cambiado el nombre. En iRacing está con el mismo nombre. Pues Tiene yo- Adrián San José Arenas, pone aquí. Vale, pues mira, yo en mi pantallita, en la base que yo manejo, él ha subido los datos, vale, perfecto, y a mí Ya. Quizá me no ha figura cambiado él. como Adrián Spiri, lo tengo acá. Así Sí, lo podéis ok. ver, yo no lo he escrito. Y Sí, después, sí. bueno, dejemos la anécdota porque hay que presentar cómo se merece al amigo Walt Dietrich, que este sí que no se pierde ninguna. Ahí lo tenemos, el piloto número 30, luego Politis y bueno, Eric Westphal, y luego hay mucha gente todavía en pit por lo que estoy viendo. Sí, como el accidente ocurrió en la parte media de la parrilla, muchos Sí, se sí, vieron sí. involucrados con toques medios. Y en esta pista sí se paga bastante porque es rápida, se hace por el exterior con mucha inercia y perder esos kilómetros o esa maniobrabilidad, así se dice, palabra complicada, es clave. Así que están tratando de reparar lo más que se pueda. Ahora sí, el Pace Car con luces apagadas, llegan a la cola los autos que estaba mencionando Manolo Sí. con reparaciones y vamos a ver si tenemos por primera vez verde durante una vuelta completa. Sí, porque le estoy dando demasiado trabajo a Joe Ramones, cálmate, que lo tenemos ahí abajo a la derecha, arriba del escudo, el logo de la clase A de la Virtual Oval, el logo especial que hacen dedicado a la carrera, se va el Pace Car, Joe se está preparando con la banderita y el grito de guerra ramoniano de Hey Ho, let's go, en cuanto se ponga verde, en cuanto lo indique nuestro querido Joey Ramones. Ahí vamos. Ahora sí, bandera verde sobre los cielos de Darlington. En cabeza, como había hecho la pole position, mantiene la posición del piloto argentino Lucas Dávila, seguido del puntero del torneo de Schmidt, y por detrás Bjorn Rede Hasse. Por ahora todos alineados, vamos a tener mucho de esto. Uy, cuidado, por afuera el Diablo rozando la pared, lo engancha a Einer Acosta y tenemos una casi amarilla, ha perdido bastante terreno José Einer Acosta. Pues vamos saludando también a la peña, ya que hemos arrancado un poco, bueno, un poquito de manera complicada para todos, porque la verdad es que ha habido un buen reparto por atrás al final. Vamos saludando pues
al primero que se ha atrevido a estar ahí en el chat, el señor Calero, Miguel Calero, piloto de la Virtual Oval y asiduo del canal, de la Raw TV y de las carreras en las que participan los Ramones. Solemos coincidir bastante con él. Y también saludar a todos los que estáis calladitos, siendo muy buenos chicos, y como siempre digo, que no participáis en el chat, pero sabemos que estáis ya ahí en directo, compartiendo y siendo cómplices de todo lo que hacemos desde aquí, desde la Raw TV. Vámonos a la cabeza, Lucas Dávila tirando, Robert Smith en segunda posición y Von Redehase en la tercera, que por cierto hoy ha sido el primer piloto que ha acudido a la cita, porque cuando he conectado en las prácticas a las 6:30 me parece que era, yo 7:30, ya estaba raudo y puntual el amigo Redehase, así que a ver si tiene suerte y ese esfuerzo, esa hora y pico que se ha pegado en la práctica, pues tiene también premio y puede sumar puntitos. Recordemos que Redehase en concreto anda en la posición número 15 de la general, así que se perdió varias carreras y por eso se justifica esa posición baja, porque si no es un piloto que está siempre en la parte delantera de las competencias y disputando el podio habitualmente. Hablando de parte delantera, Tobias Canter ya ha avanzado bastante, se encuentra en la sexta posición, recién hizo un sobrepaso sobre su compatriota, el veterano Wolf Dietrich Otto, para escalar hasta ahí desde la posición 15 Sensei. Muy buena remontada. Bueno, estábamos esperando eso, ¿no? De los pilotos que no habían acostumbrados, sí, efectivamente, nos tiene acostumbrados a esas remontadas. Es un piloto muy rápido y muy constante. Me llama la atención las prestaciones de Lucas Dávila en esta carrera, porque en la práctica ha marcado el mejor tiempo, en la quali ha marcado la pole, y bueno, le veo como muy bien adaptado a este circuito. No quiero dar predicciones, evidentemente, porque siempre me equivoco, pero está haciendo una carrera muy interesante, una puesta en escena tremenda, Lucas Dávila. Compatriota tuyo y un piloto muy fuerte. Cuidado que hay un accidente del 169, que es Adrián San José. sí. Así es, no hay bandera amarilla. No ha salido, ¿no? Pero sí que ha habido un crasheo de él. Vamos a rescatarlo porque creo que podemos llegar un momento. Cuidado. Se ha dado contra el muro, ha dado una vuelta completa lateral y parece que se ha quedado mirando hacia adelante. Lo que ha pasado es que levanta mucho. No. Mucho en acelerar, Sí, claro, y le da. Acelera muy antes. También. Sí. Las dos cosas. Ahí lo tenéis repetido de todas formas, es lo que comenta Ari, así que volvemos al directo. Y ahí tenemos a Nigel de Jong, por ejemplo, circulando como siempre, sale prudente el piloto holandés en la posición 11, Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, lo tenemos en la 12, Nicolás Pacheco, vamos a mandarle una cámara, ahí lo tenemos, que fue el perjudicado de la amarilla que ha habido, va con el morro destrozado, posición 14, no sabemos cómo, y creo que el profe ha abandonado directamente o está reparando, ¿no? Ha entrado ahora a pista, si no me equivoco, a ver. No. Debe haber abandonado entonces. A mí me marca que ha perdido 12 vueltas. Pero le estoy mandando camaritas a él y no hay camaritas que valga, así que... Para completar un poco lo que nos mencionaba el sensei de Dávila, sí, gran inicio de competencia, está sacando diferencias sobre Smith, pero también es justo decir que se justifica en el hecho que Robert Smith siempre en los comienzos, muy conservador, no se mete en problemas, hasta diría que va un poquito levantando, y a medida que va transcurriendo la competencia aparece el verdadero Robert Smith, que baja el martillo y ahí agárrate, porque no lo frena nadie. Es una especie de Thor. Exacto. No, Santi diría martillo pilón. Sí. Por ahora distanciados, vamos a buscar alguna de las peleas porque al menos en las 4 o 5 posiciones delanteras están bastante separados al momento. Tenemos que remontar hasta la posición Manolo octava, que viene el veterano Otto, perseguido del Nano Flores y Yves Kaiser. Ahí podemos llegar a tener sobrepasos. De hecho, en este mismo momento, Nano se baja bastante, se asustó.
Sí. Lo vio medio suelto al veterano alemán y no quiso Lola. Ahí los tenemos. Ahí avanzando ambos pilotos. El coche 118 del HB Sim Racing y el coche número 17 de Yves Kaiser. Equipo de Yves Kaiser, usted Manolo que tiene todos los datos y nos gusta completar siempre lo máximo la información. El equipo de Yves Kaiser, Hot Lap Racing, ahí lo tenemos en pantalla, le mandamos la camarita, coche número 17, un Chevy, y edad del señor Kaiser, 43 años, piloto alemán. Todo lo que tenemos y sabemos lo compartimos. Cuidado, Sensei, que De Jong deja el servidor. A ver si podemos ubicar qué ha pasado, si ha sido toque, Sí, si ha sido conexión. Y Sergio Morresi también ha tenido ahí un corte de conexión. Está ¿Qué haciendo... pasó con De Jong? Iba solo, a ver, pasó con De Jong. A mí no me ha salido nada, ¿eh? Nada. Sí, solo desconectado. Espero que no haya un perro que haya pateado el enchufe. O la dama de negro que está haciendo estragos, eran pocos y como que está repartiendo. Desde luego Morrissey sabemos porque lo de Nigel de Jong posiblemente puede ser eso, o el perro o una desconexión extraña, porque Nigel de Jong es raro que abandone una carrera, ¿no? A no ser que estuviera perjudicado, no sé si tuvo algo que ver luego después del golpe, si cobró por algún lado, ¿no? Entonces, No, él salió de pits. así que, pues, bueno, Sergio Morresi ha abandonado definitivamente la carrera. Sí, que está claro, ha desconectado. Además, tenía yo aquí puesto su canal de transmisión y ha cerrado. Eso nos da un poco de ánimo a los que no tenemos tanta experiencia, que bueno, los errores lamentablemente le pueden ocurrir a cualquiera. El profe es uno de los pilotos con más experiencia en óvalo que tiene la liga y aún así, bueno, lamentablemente comete un error. Es parte de la naturaleza humana, diría yo, cometer un error. Así que bueno, le mandamos un abrazo al profe y lo esperamos que tenga mucha mejor suerte en la próxima competencia. Por supuesto. Este circuito es muy especial. No sé si conocéis la historia de por qué tiene esa forma de huevo asimétrico. Pues se construyó en el año 1950. Hay un piloto que se llamaba Brassington, compró aquí unos terrenos que eran unos sembrados de algodón y de ciertas legumbres al dueño, que se llamaba el señor Ramsey, y entonces le permitió construir un circuito, pero con la condición de que salvara una especie de estanque que él tenía para pescar con peces. Entonces este circuito tiene la curva 1 y 2, tiene una amplia curva, ¿verdad? Y la curva 3 y 4 que es muy estrechita. Entonces es muy estrechita precisamente porque él le obligó a trazar el circuito para no tocar el estanque con sus peces, ¿no? Y todavía sigue el estanque ahí y se llama el estanque de Ramsey. Pues, al lado, justo en la curva 4, a la salida. Perdón, muy interesante, pero es que me lo está poniendo a huevo. Hablando de estanque, de peces, estamos en el momento pescadilla y aquí tenemos, es que me lo estaba poniendo, digo, hostia, esto no estaba en el guión, pero oye, muchísimas gracias por la información, siempre es un gusto escuchar todo lo que nos cuenta y nos ilustra el Sensei Moratalla, pero es que en ese momento que hablaba de peces y estanque ha surgido el momento pescadilla. He dejado en el canal el mapa, el enlace para que podáis ver y disfrutar de lo que es el momento pescadilla, que es en el momento que Lucas Dávila Cabeza ha cogido al último piloto en pista. Entonces ya ahora sí que estamos viviendo ese momento pescadilla y ahí tenía nuestra mascota. Nos vamos a presentar solo al avestruz. Este es el momento pescadilla que ha llegado en la vuelta 26 y gracias a Ari tenemos esa pescadilla tan hermosa, así que ya está presentada, ya hemos tenido nuestro momento pescadilla y nuestro momento de ilustración a cargo de Sensei. Perdona si te has dejado algo en el tintero. Golpe, otra baja, bandera amarilla.
Red Haas estaba intentando superar por el exterior a Arenas, golpea pared, golpea adentro, vuelve a pista. Uy, qué complicado. Lo va a tener muy mal, muy mal. Quiero ver, Manolo, por favor, una cámara a bordo de Politis porque se ha pegado una salvada épica. Pues primero mandamos la de Red Hase para verlo. Se va para abajo. Toca a Adrián. Es que toca a Adrián y se va para arriba. Ahí estamos viendo lo que ha sucedido con Red Hase. Ha tenido una pequeña bajada, toque a la izquierda con Adrián y luego ya se ha ido al muro. Y ahora sí puede ser, metamos la cámara al señor Politis. Sí, ahí se baja mucho. Sí. Y hace colisión con el auto de Arenas. Es tan complejo pasar por posición, pero hasta para doblar rezagados es complicado. Hay una línea y media, diría. Es muy complicado porque te da la sensación, al menos cuando estamos aquí en la parte virtual de la vida, ¿verdad? Que no ves muy bien y te da la sensación de que estás rozando el muro. Y entonces él se ha bajado un poco precisamente, probablemente por eso, ¿no? Porque no ves muy bien la distancia que tienes al muro, ¿no? Pues ahí hemos visto la repetición como quería Aris desde el coche del griego Politis, que corre por libre y bueno, ha librado. Para esto sí que ha venido muy bien el ser ancho. Y lo que dice el sensei es verdad, es que es muy fácil irse al muro, la verdad. Y mira, ojito que en este caso no ha sido el muro, ¿no? Ha sido que él se ha ido hacia Adrián y luego entonces ha salido se ve que ha notado el golpecito, ha querido esquivar más y ya él mismo ha volanteado hacia el muro. Y insistimos, es un piloto que ha estado entrenando de buena fe, porque he estado yo conectado a la misma hora en cuanto se ha abierto la host y mira, no le ha valido para mucho, ¿no? Ha tenido el incidente y ha sido el causante de esta segunda amarilla en la vuelta 30. Así que bueno, Pace Car poniendo en orden en fila india al pelotón, que cada vez a este paso se va a ir menguando, porque el golpe ha sido muy importante. Ha terminado luego de morro en el muro interior. Creo que lo va a tener mal, ¿no? Tenemos a Baumgart, ahora mismo es el único que falta. Creo que han entrado todos los demás y Baumgart está ahora mismo en su boxe. Y ahí está. Entiendo que debe estar reparando o cumpliendo algo, ¿no? Porque no sale. Aquí me marca que ha entrado 3 veces ya al pit. Pues estará reparando entonces. Y bueno, volvemos ahí a la cabeza. Pace Car, Lucas Dávila, Robert Smith y Jesús Montiel, que ya se encarama el piloto de World of Sim Racing a la posición 3, detrás Tobias Hunter, y en la quinta el Diablo Osorio y el Nano Flores, que ya también está por arriba. Es decir, que bueno, quizás sea un buen momento, yo creo que sí, para pasarlos desde el interior, por ejemplo. Ahí lo tenemos, Lucas Dávila, Robert Smith, Jesús Montiel, Tobias Hunter, estoy con la cámara esa que tanto me gusta de dentro, el Diablo, Supercasco del Diablo, el Nano Flores, Yves Kaiser, Pietre Otto, Einer Acosta, Nicolás Pacheco, que está ahí aguantando, Politis, luego el Huracán Fer, Marcus Baumgart, Ortiz y Adrián Spiris. Vamos a acostumbrarnos a llamar a Adrián Spiris. Creo que los demás pueden estar. Eric Westphal está fuera, Borre de Hase también, que creo que está fuera, ¿no? Sí, ha desconectado. Sí, y Eric Westphal también, ¿no? De John y Morresi, los 4 pilotos que han abandonado la carrera. Pues nada, Sí, hemos presentado los que quedaban. Vamos entonces con la cámara exterior, porque ya el Pace Car se está retirando en estos momentos. Línea exterior para el puntero Dávila, interior para Schmidt. Debe ser de los pocos óvalos que se larga al revés, ¿no? Que el exterior para
para el puntero. Y ahí está, nuevamente verde sobre Darlington en la dama de negro. Volvemos a tener acción. Por adentro Schmidt parece que lo va a dormir y sí, toma la primera posición, ya se en columna por detrás Dávila. Tenemos nuevo puntero en la competencia. Cuidado, derrapaje de Diablo, ha logrado salvar el coche muy bien. Qué susto se ha debido de llevar. Son los fríos, Sensei, son los fríos. Sí, son los fríos. Y Coquito Martel, que anima al Nano Flores. Así que saludito para Coquito Martel, que me imagino que será también de allí. Igual hasta Ari lo conoce, ¿no? Me imagino. Con el nick no lo termino de ubicar. Pues, diga usted quién es Coquito Martel. Pero bueno, bienvenido aquí a la RoTV. Sí, ahí del equipo de Nano Flores tengo muchos conocidos, conozco a varios y deben estar todos atentos a la performance que está cumpliendo el argentino y cómo viene en el campeonato, que viene haciendo las cosas bien, prolijo, tomándoselo con calma y sumando puntos en casi todas las competencias, y por eso está en la segunda posición. El que está puntero de ambas clasificaciones, en la de esta carrera en Darlington y en la general, es Robert Schmidt, que justamente ha superado a otro argentino, Dávila, ahí ya del arranque del reinicio después de la segunda bandera amarilla. Y tenemos a 3, 4, 5 escapados, porque atrás viene Montiel, Canter y Nano Flores, y después tenemos bastante distancia hasta el resto de los autos. Y aprovechemos para decir a Coquito Martel y a todos los que están por ahí siguiendo la transmisión, que si no falla nada, Nano Flores, el piloto del HD Sim Racing, que está haciendo un gran campeonato, como bien decía Ari Cejas, lo tendremos después de la carrera, pase lo que pase, aquí en la cabina invitada, para que nos cuente un poquito de qué va todo esto de la Virtual Oval, cómo lo está viviendo, qué le parece, porque él debuta, es rookie aquí en el campeonato europeo, así que está invitado. Si no pasa nada, estará en cabina independientemente de que haga podio o no hoy. Estará como en calidad de que está en la segunda posición de la general de la clase A, entonces está más que justificada su presencia aquí en cabina. El griego Politi, perdón. Vamos a la punta porque Dávila está demostrando por qué fue el más rápido en prácticas, clasificación e inicio de carrera. Parece que lo de la largada fue nada más que eso, una mala largada, porque ahí está sobre el paragolpe del alemán Robert Schmidt, y en cualquier momento me parece que podemos llegar a tener cambio, o al menos lucha por posición. Sí, ahí están. Y Montiel muy pegadito también en la tercera posición. La verdad que hasta el quinteto de cabeza está muy interesante, ¿eh? Schmidt, Dávila, Montiel, Canter y Flores. Es decir, ojito, es un quinteto, los 5 motocarros del apocalipsis. Es decir, que buenos pilotos. Y tampoco hay que olvidarnos de lo que viene detrás. Un poquito más descolgado, un poquito, que es Yves Kaiser, Einer Acosta. Y luego ya viene un grupo que aquí lo tenemos liderado por Baumgart, que bueno, va Ortiz, Otto, Osorio, el Huracán. Es decir, bien movido está esta parte trasera también, ¿eh? Vamos a dejar un poquito la cámara puesta aquí porque creo que es donde hay más batalla ahora mismo. Aparte de la cabeza, bueno, la cabeza, están bonitos los dos grupos. Estemos pendientes de esos dos grupos. Yo te reviso la parte delantera, vos quedate ahí con este segundo grupo que también viene batallando francamente por posiciones. Ahí lo tenemos. Sí, de hecho, Johan Osorio ha intentado adelantar a Otto y se le ha ido un poco el coche justamente por el interior y ha tenido que rectificar y se ha quedado ahí un poquito atrás. Es que es muy difícil adelantar. Y a Otto también, más difícil a Otto y en Darlington, como cuidadito con él. Oye, y una cosa, he visto que a Politis ha tenido un golpe el solo que no ha salido amarilla, porque creo que está el pit. Voy a recuperar la repetición solo un segundo, si no pasa nada, a ver qué es lo que ha ocurrido. Ahí lo tenemos, entrando a pit. Algo, lo tenemos a cámara lenta, el piloto griego que corre con el Ford está entrando y creo que se ha dado un golpe el solo, ojo, en la entrada. Ahí lo tenemos, ha parado
Y se ha quedado ahí parado. Algún problema ha tenido el griego. Ahí lo hemos visto que ha tenido que pararse y no sé si implica... Ahí volvemos al directo. Y el diablo en la estela de Wolf Dietreuoto. Y parece que aquí sí que se ha estirado de nuevo la cosa, así que volvemos a la cabeza, donde está Smith Dávila batiéndose el cobre, luego un pequeñito hueco y otro par de pilotos que serían Montiel y Canter. Hablando de Montiel, recién le hizo un golpe a la pared en la curva 4. Ahí va Canter, quería mostrarle el auto a ver si puede iniciar maniobra de sobrepaso. No, por ahora se mantiene atrás el joven alemán. Pero ahí hubo un pequeño susto para Montiel. Hace muy bien la salida de la curva 2 Dávila, pero no llega a completar el sobrepaso. Es como decíamos, muy difícil. Quizás la mejor idea sea conservar neumáticos, ¿no? Ganar un poco en lo que es estratégica, mientras que van a la chapa de la linda entre Montiel y Canter. Montiel sale perjudicado, son 2 posiciones las que pierde porque ni lerdo ni perezoso, el Nano Flores, para alegría acá del amigo Coquito, avanza 1 posición. Y ahí tenemos Politis, buenas. ¿No? Ah, ahí está, motor, 30 minutos de reparación. Sí. No ha podido ni llegar a su voz, es decir que en la repetición hemos visto que ha ido hasta que se le ha parado el coche. Creo que ha tenido que hacer hasta towing y bueno, mala suerte. Suerte, sí. Pero bueno, un placer tenerte por ahí. Saludo especial para Thanasis Politis, piloto de la Virtual Oval, que también, si no me equivoco, es debutante rookie. Hay muchos rookies en el split este. Recordemos que a la misma hora, en el mismo lugar, está corriendo también el Split Pro, la clase A Pro, que por allí tendremos al amigo Kevin Adam, a Ian Corney, a muchos pilotazos. Pero recordemos que aquí tampoco se quedan mancos ni cojos. Ahí tenemos a Tobias Canter, uno de nuestros chicos favoritos también, 17 años, el piloto más joven de la Virtual Oval, que corre para el Andromeda Racing. Ahí Atanasio nos está comentando que en la primera amarilla, claro, le da de frente a uno de los autos que estaba involucrado en el incidente y por eso evidentemente a levantar temperatura y provocando la rotura del motor. Muy sueltos Schmidt y Dávila, los dos vienen al límite. Y ahora este circuito, tal como está, con los coches que quedan en pista, realmente, y el nivel que se les presupone a los pilotos, va a estar complicado que pase nada más. Es decir, a nivel de amarillas, ¿no? Es decir, que ya van estiradísimos, lo vamos viendo y casi lo que pueda pasar va a ser error de uno, ¿no? No más que en el tema de golpe con otro, ¿eh? No sé por qué me da a mí que va a ser así, que se me va es muy fácil irse al muro, lo acabamos de ver, ¿no? Como Lucas Dávila se ha ido a decir que cuando te vas confiando, terminas besando el muro, que es el abrazo de la dama de negro que te tiene reservado en el momento que menos te esperes, se puede acabar tu paso por aquí, por Darlington. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo controlan los nervios, cómo se comportan en pista aguantando, porque, ojito, vamos en la vuelta 49 y son 220 vueltas, ¿no? Hay que tener los nervios muy bien templados para aguantar el chavarrón aquí en Darlington. Sí, y además hay que tener presente que es muy difícil adelantar cuando tienes un coche con ritmo bastante parejo. Ajá. Entonces, si no hay una gran diferencia, tienes que arriesgar y se te puede ir el coche, sobre todo cuando vas por el interior, ¿no? Comentar que Johan Osorio ha adelantado finalmente a Otto, también Fer lo ha hecho, con lo cual ahora están en la posición 10ª y 11ª respectivamente. Y bueno, están haciendo una carrera muy interesante ahí, sobre todo muy consistente, ¿no? Ahí los tenemos a los dos juntitos, coche 11 y coche 67, como bien decía Sensei, y ahí van tirando a lo suyo, a intentar
sumar puntos. Hay que recordar que Osorio, el Diablo, nuestro compañero, está en la posición 5 de la general y también es un rookie que haciendo un gran temporadón. Y Fernando el Huracán López Viñal está en la posición octava, cosa que no están nada más, lo que implica que con tu posición 22, Sensei Moratalla, tengamos al equipo luciendo un segundo puesto en la general, que no está nada mal para la orden ramoniana. Es decir que gracias a estos 3 pilotos nosotros estamos luciendo la posición 2. La posición 1 la tiene el Wall of Sim Racing, equipo de Nicolás Pacheco y Montiel, Jesús Montiel, y luego el HB Sim Racing, que es el equipo del Nano Flores, que ocupa la posición 3. Es decir, que así va la cosa por equipos en esta clase A de la Virtual Oval. Volvemos a la cabeza con Lucas Dávila, por ejemplo. Bueno, y me da la sensación de que Nano Flores está justo detrás de Tobias Canter y le está alcanzando. Otra cosa es adelantar, como decíamos antes, que es muy complicado, pero está justo ahí detrás de él. Sí, ahí lo tenemos. El Nano está haciendo también ahora mismo una buena carrera, pero es lo que va, el Nano lo que está demostrando en el campeonato es regularidad y constancia, como decía al principio Ari, que ahí está, siempre muy sobrio, a lo suyo y a sumar puntos, que oye, estar con 348 puntaquen ahí en la general no es moco de pavo, así que ni moco de avestruz, así que muy bien por el piloto de HB Sim Racing. Y bueno, volvamos a hacerle una visita a nuestro chico alemán favorito, Robert Smith. Ahí lo tenemos, tirando. Creo que los 2 golpecitos que ha tenido al muro Lucas Dávila le ha costado perder ese rebufete y ese ritmo que llevaba. Y bueno, y que luego que es muy complicado seguir las telas de este hombre, ¿no? De hecho, me voy a subir al copy del amigo Lucas Dávila y sí, vamos a ver cómo ve el trasero de Robert Smith. Ahí estamos ya dentro de su coche. Perdón, Manolo, recién se le sacudió a la salida de la 2, rozó con la cola el muro sacando chispas, una maniobra espectacular. Parece que estamos llegando al momento picante en cuanto a los neumáticos, ¿no? Cuando se complica más y ya uno empieza a hacer la especulación, entro, no entro, espero la amarilla, no espero la amarilla. Sí, pero exacto. ¿Cuánto? Porque habrán cambiado. Hay que recordar que tienen 7 juegos de ruedas, es decir, que más o menos hay para aguantar bien. Otro golpecito creo que ha habido, hemos visto de Lucas al muro, pequeñito, vamos en su copy, pero decía que hay 7 juegos de ruedas suficientes para llegar al final, pero que claro, que son verdes, hay que limarlo con estrategia, con buena estrategia, para ver cómo se gestiona el final de carrera. Así que yo entiendo que sí que habrán hecho, estamos en la vuelta 56, en alguna parada habrán cambiado ruedas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, creo que ha estado en el ajo. Vamos a mandarle el dron de cabeza para allá. Aquí lo tenemos, va por fuera. No, empieza a acelerar muy antes, le da al exterior. Una clásica de aquí, al muro. Es que esa la vamos a ver unas cuadras. Es lo que comentaba hace un ratito cuando decía, va a haber mucho error personal de uno. Ha reventado el coche él solo y ojo, que el diablo ha librado los pelos, pero sabe, ese golpe es voy confiado y al muro. Ahí hemos visto una buena repetición de lo que le ha sucedido al amigo Marcus Baumgart, el piloto de German Sim Racing.de. Vamos a mandarle el dron a otra altura. Vemos cómo iba saliendo alguien por ahí, pero no ha sido el problema. Y bueno, es que es un clásico, lo he visto yo con el camarito, y luego revientas en el morro. Casi todo el mundo que rebota arriba termina con el morro. Volvemos al directo, una pena para Marcus Baumgart, ahí lo tenemos reparando. Y ojo, esto sí que es un gustazo. ¿Quién lidera ahora mismo esta fila india, este pelotón?
Lo tenemos liderando. Oh, hombre, un respeto, ahí lo tenemos. Eh, Veterano. Pues ahí está la cámara dedicada a él, sí señor. Y detrás, ahora vamos a ver. Mira, ahí lo tenemos con... Sí, sí. No estoy flipando yo. Ahora me marca, ahora cambiará evidentemente. Pero O bueno, ha parado, ¿no? Capaz que paró. y ya volvemos a la realidad. Robert Smith arriba, el Nano Flores detrás, ya se empieza a colocar el pelotón con los nombres habituales de la cabeza. Ojo, Smith, Flores, Montiel, Kaiser, Acosta. Yo creo que nos suenan a nosotros, pero a todos los habituales ya de la RO TV, de las transmisiones de los domingos que hacemos, yo creo que todos estos nombres ya, ¿sabe? Empiezan a resultarles más que habituales, ¿no? Porque los que están aquí no suelen fallar casi ninguno a ninguna carrera, así que bueno, ahí los tenemos en fila india. Robert Smith, Nano Flores, Jesús Montiel, Yves Kaiser, José Acosta, Tobias Canter, Kevin Ortic. Voy a mandarle la cámara un momento a él, que a veces no lo tenemos abandonado, piloto de Sin Sport Bahrein. Luego Lucas Dávila, el Huracán Fer, que por cierto también vamos a dar la noticia, hombre, lleva 1550 carreras, ya habrá subido alguna más porque no para, pero esas 1550 carreras en oval le ha servido pues para convertirse en capitán del equipo de la Orden Ramoniana. Parece una tontería, pero bueno, es un detalle bonito, y un reconocimiento público a todo ese sacrificio que hace, con buen gusto, por supuesto, en el Sim Racing y en el oval. Es decir, no lo verás girando a la derecha, y si lo ves será en galas benéficas y en cosas, y en fiestas privadas, pero es puro NASCAR, puro oval. Así que un saludo muy especial para este señor, para el Huracán Far, Fernando López Viñal, 53 años y el piloto con más carreras de oval de la Orden Ramoniana. El gran capitán. Sí, pues sí, y además que creo que todos le tenemos un cariño especialito. Ya tenemos ahí, ahora voy a ver si lo hacemos igual de bonito. Ya estoy preparando al amigo Joy, que es el que mejor tira la bandera verde de relanzada. Tenemos el Pace Car tirando ya con las parejas, Robert Smith, Nano Flores, Jesús Montiel, Kaiser, Acosta, Orti, Ávila, Otto. Es decir, que muy interesante. Se va el Pitcar, Joe coge su bandera, está preparadito. Vuelta 61, hemos tenido 3 amarillas, estamos relanzando y aquí vamos. Nuevamente verde, Schmidt marca las acciones, ahí detrás Montiel lo duerme al Nano Flores y se queda con la segunda posición. Tercero José Inel Acosta. Dávila, que bajó bastante después de la parada en box, se ve que algo le ha pasado en el ingreso, aún bajo bandera amarilla, ha cometido un pequeño error que lo ha retrasado algunas posiciones. Igual vamos a esperar su evolución en la carrera, porque si sigue con el ritmo Sensei que estaba marcando en la primera parte, creo que es uno de los pilotos que va a estar ahí en la pega. Sí, desde luego parecía que tenía el mejor ritmo de todos, ¿no? Tanto en práctica como en la quali como en carrera, pero las carreras son muy largas y pasan muchas cosas. Y además en este circuito donde, por experiencia propia, la salida de la curva 2 cuesta mucho. Entonces, si no rozas prácticamente el muro, es que no vas deprisa. Y si vas casi rozando el muro, pues tienes siempre el peligro de perder el coche. Entonces hay que jugar con ese riesgo, ¿no? Es muy delicada esa salida. A mí personalmente la salida de la 2, que parece una curva más amplia y sin embargo la salida es tremenda, ¿no? Y claro, es lo que le ha pasado a Bauer precisamente, ¿no? Exacto, empieza a aplicar la potencia y se le viene el muro encima. Y la particularidad que tiene este auto también es que va cambiando vuelta tras vuelta con los neumáticos que se van desgastando. Y claro, y si no rozas el muro prácticamente, es que no vas deprisa, con lo cual te la tienes que jugar en muchos casos. Mira, ahí ha habido otro roce. Sí, hablando de muro, Lucas Dávila contra la pared, intentando superar tanto a Kaiser como a José Inel Acosta.
El boricua remontando un poco está en la posición número 4. Se ve que ha podido reparar el auto después de los incidentes de las primeras vueltas y recuperó un poco, agarró ese segundo aire. Tenemos en pit a Westphal, que nos viene con varias vueltas perdidas. Pues Lucas Dávila se ha echado al interior para dejar pasar a la gente. Tiene problemas el coche, ¿eh? Está dejando pasar a varios pilotos. Ahí lo tenemos en pantalla, sí. Yo creo que ha sido ese golpecito que ha estado recibiendo en el muro, me da a mí, porque no es raro, ¿no? Esta caída saliendo muy fuerte. O bueno, vaya usted a saber, porque yo donde voy perdido, como voy mirando por aquí, botones, historias, el tema de ruedas, ¿me podéis decir alguno si lo tenéis controlado? Sí. ¿Puede ser ¿Tiene eso doblado? también? No, tiene doblada la dirección. Ajá, Tiene perfecto. volanteado en recta inclusive. Ok. Tiene muy complicado la dirección. Se ve que le ha pegado la rueda justo y lo ha torcido. Vale, ahí lo tenemos en pantalla, pues más o menos ya Ari Cejas desvela por qué puede estar el piloto argentino, viniéndose un poquito abajo, ya lleva detrás al Huracán, ya Otto, menudos dos le persiguen, que se prepare Dávila para lo que le viene detrás, el dúo Carabela, Otto, Huracán, Fer, ahí los tenemos, un plano de ellos, y bueno, recordar, mando la cámara, perdón, al señor Smith, porque, ojito, que lo vemos ahí, yo no quiero decir nada, espero que hoy le metan caña a Montiel, Flores, porque es que, ojito, se está haciendo un habitual que lleva, la semana pasada ganó en Kansas, la anterior en Talladega, sigues para atrás y ganó en Bristol, en Atlanta, es decir, que a él le da igual Super Speedway, pista corta o intermedia, lo toca todo. Sí, estamos hablando de una, y también ganó en Miami, 2, 3, 4, 5 victorias, y estamos en la jornada 13. No está nada mal, dice mucho de él. Está haciendo una temporada absolutamente impresionante. Sí. Y Otto está temblando porque le viene detrás justamente un Huracán de fuerza 5. Pero te digo yo que Otto no tiembla con facilidad, Ya. Es un veterano. Claro. Es un veterano. El más veterano de toda la Virtual Oval, ¿no? De todas las categorías, ¿no? Además, de verdad, sí, con diferencia. 76 años, 76 años le contemplan, que no está nada mal. Es decir, tener esa edad y seguir manteniendo la afición, no solo en el Sim Racing, sino, me imagino que alguien que tiene con 76 años la afición en el Sim Racing, debe ser un tío que tiene afición a todo, a vivir, a la pura vida. Así que un abrazo especial y un saludo muy especial de la Orden Ramoniana a este piloto alemán que corre por libre y que también nos cae, la verdad. A ver si algún día lo podemos liar y ya solo falta que diga, no, si soy influencer, tengo Discord y ya lo metemos aquí. Voy a hacer investigación a ver si algún día lo podemos meter por aquí. Sería genial. Y hace alarde a su nombre, Wolf, lobo. Sí, señor. Que también es lobo en alemán, ¿verdad? Mira, perdón, Lucas Dávila ha tenido algún... voy a mandar una repe hacia su coche porque me marca que ha tenido, míralo, una entrada a pit extraña, ahí lo vaya a ver la repe, y ha tenido un problemilla, Ojito, hoy no está haciendo su día. Volvemos al directo, ahora lo veré en la repe, una entrada a pit ya trompeado, me ha parecido que ha sido muy rápida la repetición, ahí la tenemos ahora, bum, la entrada extrañísima. Y bueno, sí. Así que mala suerte. Mala suerte con el ritmo que tenía. Pero así es la NASCAR, ¿verdad? Exacto, sí señor. La NASCAR. Un protagonista principal que venía con muy buen ritmo, pero bueno, la carrera todavía está viva en la parte delantera. Hemos cumplido un tercio de competencia. Robert Schmidt manda, y a falta de pachecos, buenos son los Montieles, diría el World of Sim Racing. Sí. Manda a su otro piloto a disputar la carrera en la parte delantera. Hasta recién ahí hizo unas maniobras como buscándolo, parece que tiene ritmo como para ir a pelearlo Jesús Montiel en esta instancia de la competencia. Detrás el consistente Nehuen Flores sacando un podio, un gran resultado para él.
Ojo, y Acosta ya se ha situado en la posición cuarta, el piloto puertorriqueño, mira, ahí lo tenemos, el piloto del Pandereta Racing Team, y ya se ha colocado en una buena posición, en la cuarta, me aparece ahora mismo, es decir, que a ver, Smith, Montiel, Flores y Acosta, y el quinteto lo cierra este hombre, Kevin Ortiz. Así que ahora mismo sí que estiradito todo, ¿no? Estamos pasándolo por todos, Otto. Es increíble lo de Otto, la verdad, verlo semana tras semana corriendo en todos los lados. Un espectáculo. Nicolás Pacheco, que la verdad es una pena porque recordemos que además de estar en la posición cuarta de la general, es un piloto que últimamente las carreras que estaba ofreciendo lo hemos visto, Ari, arriba siempre. Es decir, que muy bien peleando con mucha consistencia. Es una pena de verdad que se le haya acabado la carrera tan pronto porque estaba en una bueno, en un estado de forma impresionante. Y aún así, con mucho punto de honor, continúa en competencia en la 10ª posición, con un auto muy golpeado, pero bueno, ahí a dar el do de pecho en esta tarde de domingo, tarde-noche, estoy con la costumbre, perdón, vamos a abarcar todos los horarios posibles, tarde, noche, mañana, madrugada, lo que quiera. Madrugada No, no, Ari sí, pero está bien, no es ninguna flipada. Yo insisto, tenemos muchas visualizaciones luego en diferido, entonces no hay que cortarle el rollo. Si tú imagínate que ahora hay un tío a las 3 de la mañana viendo, ¿por qué le vas a despistar ya buenas tardes? No, pues dase saludado, buenas madrugadas y ya está, sí señor. Algo igual. Ya que estamos en virtualidad, ya que estamos en el atardecer de Darlington, vamos a seguir con la virtualidad y vamos a decir que estamos en el atardecer de Darlington. Mientras se pasa por el chat ahí, Miguel Olivares, un gran abrazo a Miguel. Va muy bien la cabina, nos pregunta cómo andamos. Hey, Miguel, buena, señor. El señor Miguel Olivares, que no te quejarás, el representante, el alma mater, diría yo. No sé si alguien se puede enfadar, pero yo creo que es el alma mater de Latis y que, sí. Bueno, vaya exitazo el evento que han preparado para el día 29. Abrieron las inscripciones y en 24 horas había 60 pilotos anotados, ¿no? Es decir, que éxito absoluto y rotundo, es decir, cosa de la que nos alegramos mucho. Y por cierto, para que vea que yo sí que hago mis deberes, señor Olivares, aquí tengo, para que la gente se informe de tal magno evento, aquí tengo la dirección bonita de Latis, ¿eh? Ahí está, el que quiera puede hacer un clic, que es muy cómodo, gratis además. No hay que levantarse ni del sillón y le da el clip, ve de qué va este Automundo 500 que produce Latis, así que ahí queda la dirección y un placer tenerte por aquí, que conste. Volvemos al segundo lugar. Señor, sí. Es que el otro día, ¿sabes qué pasa, Ari? Perdonad, que puse la dirección esta larga y eterna y entonces me dijo, no pongas esa que es demasiado larga y la gente se pierde, así que nada, ahí está la cortita y con todos los pilotos. Manolo, está muy bien, no tenía por qué saberlo, pero bueno, han preparado una página especial para este evento. Y ahí está. Que ya ha comenzado, tuvieron prácticas libres, hubo rookie test, porque a todos los pilotos que no han tenido suficiente experiencia con el auto del circuito también tuvieron que cumplir una prueba de suficiencia para ver si estaban aptos a comenzar ya con las pruebas clasificatorias, que es lo que se va a venir el 19 de mayo. Sí, señor. Y bueno, por rematar, de verdad, clicar el link porque ahí tenéis toda la información de lo que va a suceder hasta el día 29, ¿no? Así que invitados estáis y con una página muy bien hecha, como me gustan las cosas, bien explicado todo. Tenéis todos los pilotos que están inscritos, lo que va pasando, así que invitados quedáis y todo lo que hace Latis siempre estará recomendado por Ramones Oval Spain, por supuesto. Y ahí volvemos. El Nano Flores parece que ha dicho, oye, voy a fijar un poquito en mí, o que ahí lo tenemos peleando con Montiel. Sí, porque Montiel ha tenido un roce con el muro hace unas vueltas y ha perdido un poquito de velocidad y Nano Flores está tratando de adelantarle. Ha hecho un par de intentos por el interior, no ha podido, ha tenido que levantar un poco y buen duelo. Mientras, Robert Smith se ha destacado. Lleva una ventaja de 3 segundos.
Ahí va Nano Flores Mira, en el mira. interior de la curva 3. Qué bonito. Por el exterior, el piloto del World of Sim Racing recorre menos metros y ahí concreta el sobrepaso. El hombre de las llantas doradas, el Nano Flores, que a todo esto Sensei se le ha escapado el puntero en gran manera por esta lucha que hemos tenido por la segunda Y posición. ese duelo les ha retrasado un poco, sí, probablemente. Pues le están metiendo ahora mismo 4.20, es decir, que estamos en el momento donde Robert Smith empieza a volar, es decir, lo está haciendo semana tras semana. No sé qué come este hombre en Alemania, pero la verdad es que es impresionante, ¿no? 4.22, 4.23, es cierto que la lucha que han tenido el Nano Flores y Jesús Montiel la ha beneficiado para despegarse un poquito, pero bueno, no está fuera de lo normal el hueco que está abriendo, y la verdad que disfruto mucho con este piloto, porque es que es lo que decía antes, ponle el circuito que quieras de oval, que se maneja muy bien. El coche 106, y además me alegra mucho, siempre lo digo, porque es un Chevy, así que de puta madre, macho, las cosas claras. Robert Smith aquí paseándose, está muy mal que lo diga, pero la verdad es que sí, es paseándose, es lo que está haciendo. Está en 4, la han recortado, y bueno, y aquí tendremos a Nano Flores, que también le ha metido un hueco importante a Montiel. Ojo, ya la ha abierto, y detrás de Montiel viene Kaiser, agrupado con Acosta, Ortiz y algún doblado, me parece que es, o es el Huracán. No es el Huracán Fer, pero no está doblado el Huracán No, Fer. pero es que no, pero ojo. Hay 11 pilotos en Sí, vuelta. no, pero en el grupo van 3, Kaiser, Acosta, Ortiz y un doblado. Es que van 4, ¿sabes? Ahora, sí. Y para completar lo de Nano Flores pasa similar a lo que había sido el stint anterior. Parece que hace muy bien gestión de neumáticos, porque a medida que va pasando las vueltas es como que se viene para adelante respecto a sus rivales y les compensa la diferencia que puede llegar a perder al principio. Así que muy bueno el manejo del piloto argentino, que ahora sí, efectivamente le saca mucha diferencia al tercer puesto de Jesús Montiel. A su vez, Kaiser, el que ha desaparecido es Canter. ¿Cierto? Está en Aquí. posición 11ª y ha debido tener algún problema porque Sí. ha perdido ritmo, y él es un piloto rapidísimo, eso Sí. lo sabemos. Aquí Viene lo tenemos. parecido a Dávila, por lo que lo veo, viene volanteando por todos lados. Viene con el auto muy diezmado. Y bueno, señores, con vuestro permiso, porque es una buena hora y como la gente va muy estiradita y esto es enseguida se pasa, vámonos con nuestros aliados. Pues ya han visto ustedes qué aliados más guapos nos gastamos aquí en la Orden Ramoniana, ¿no? Gente interesante, cada uno en su campo, y auténticos, bueno, sostén, ¿no? Porque no llega tanto, ojalá pudiéramos comer de ellos, pero sí que, bueno, que se tiran el rollo con el Sim Racing, ¿no? Gente como la Sala Rock City, Territorio Musical, Trad Camp for Gourmet, Detail Park, el Blog de Rock, es decir, gente, la verdad que está ahí apoyándonos al equipo y apoyando por extensión al Sim Racing. Y bueno, y aprovecho como siempre, ¿no? Saludar, porque hay mucho ambientillo, no en el chat, la gente va a su rollete, pero sí que hay mucha gente enganchada en estos momentos a la transmisión en directo. Así que chicos, mover los deditos, que soy un poco gandules, y darle a ese suscribir, a ese like, a ese dislike, o incluso si
le metéis a la campanita, os prometemos abriros las puertas del cielo. Así que no seáis gandules, hombre. Volvemos al directo. Santi, ves, yo te he invocado ya. Ahí tenemos a Santi Moratalla, el hermanísimo, el coyote, y que se une a la transmisión. Y nosotros pues volvemos al directo. Ya estamos viendo lo que le pasaba a Tobias Canter. Extraño verlo ahí, el piloto al pipiolo de la Virtual Oval, pero vámonos a la cabeza con Robert Smith. Y si vosotros no me decís lo contrario, voy a ir haciendo ahora un repaso uno por uno, pero con la cámara no de dentro, sino la camarita esta que se ve el coche como lo lucen. Ahí tenemos a Robert Smith. Si hay que mandar el dron me avisáis, si no, aquí tenemos al piloto del HB Sim Racing, el argentino Nano Flores, segunda posición, Jesús Montiel del World of Sim Racing. Así veis cómo van las pinturas de cada coche. Es que me ha venido a la cabeza al ver a Santi Moratalla, que el coyote le gusta mucho lo de las pinturas. Tenemos Kaiser, Leine Lacosta, el coche 85, Kevin Ortiz, el Huracán Fair, no hay nada que decir. Ahí tenemos luciendo a Rock City, el Diablo que luce a Raw TV, pero recordemos que lo patrocina ahora mismo hasta que termine el año de Tailpar, la empresa alicantina de vinilado de coches. Es decir, que también es interesante esta empresa, y muy curiosa la verdad. Ojalá pudiera yo hacerle un apaño de esa mi Kia Carnival, se iba a quedar, pero pintona. Ostras, tú imagínatela, en vez de un McLaren, la Kia Carnival ahí tirando de vinilo. Sería la sensación de la Vega Baja alicantina. No podría ir ni a Torrevieja, ni a Santa Pola, ni a Guardamar, me prohibirían, y no sería por el tema perimetral. Luego, vámonos, ya hemos enseñado a Pacheco, ahora a Otto, como no, Walt Dieter Otto, Tobias Canter con su coche habitual en rojo y negro. Este sí que siempre lleva el color. Y otro, Adrián Spirit, que Adrián Spirit me ha vuelto loca. Adrián San José Arena, si no me equivoco. Marcus Baumgart, el hombre de la minada impenetrable, que lleva el coche destrozado, pero lo mostramos ahí, coche 111, y creo que ya no puedo mostrar a nadie más porque están todos fuera. A ver, porque no quiero dejarme a nadie, sería injusto. Eric Wefan lo tenemos aquí sufriendo, y no sé si ya no queda nadie más por presentar, así que mandamos cámara nascareña y nos vamos a la cabeza, ver volar a Robert Smith y siguiéndole la estela Nano Flores. Diga. Flores se ha acercado muchísimo, sí, y está ahora a menos de un segundo. Sí, señor. Oye, es verdad. Marcando mejor tiempo, mejor, lo que decíamos, ¿no? Conservación de neumáticos a full, porque en un momento se le había escapado mucho y ahora lo ha descontado todo. Muy bueno ese apunte, porque es verdad, parecía que estaba Robert Smith paseándose y ha dicho el Nano Flores que alguien le ha dicho, oye, que dice el enterado este de la Raw TV, que está volando, y se ha puesto a dejar mis palabras, ¿saben?, entredicho, cosa que me alegra mucho. Y ahí lo tenemos, el Nano Flores recordando, como decía Sensei, 08, y bueno, guapo, queremos fiesta. Y Manolo hace su paso por pit, ya ha salido y está en la recta opuesta, el hombre de las estrategias excéntricas. ¿De quién estoy hablando? Solo puede ser nuestro capitán. Claro que sí. Ahí lo tenemos, un plano. No confíen nunca en el capitán, es decir, es el capitán del equipo, pero ojo cuando dice por la radio interna, bueno, Fer, ¿qué hacemos, tío? ¿Cuándo vas a entrar tú? Joder, no lo sé, ya ahora, ya según me dé, y tú vas detrás y dices, bueno, ya tienes que empezar a mirar el mapa para ver cuándo él decide. Es decir, que la verdad, nunca te aburres corriendo dentro del equipo con el Huracán Fer, porque es el hombre más imprevisible del mundo, cosa que a mí me divierte muchísimo, es decir, no lo hace, ojito, con ninguna maldad, es que es así, su estrategia son así, la no estrategia. Entonces yo no me diga, a mí me pasa, bueno, también es que soy un preguntón, vosotros sois más pro que yo y os defendéis mejor, pero yo, si él está en pista, siempre me gusta sacarle un poco de sus casillas de Fer, ¿qué vas a hacer? Porque sé que le tocan mucho los huevos, ¿no? Y entonces, no sé, tío, ahora veré, ahora está, pero bueno, es un auténtico
auténtico. Por eso le llamo también a veces Walter Matthau. Es un auténtico gruñón. Y cuando se junta conmigo, pues yo hago el papel de Jack Lemmon y ahí estamos, ¿no? Es decir, que todos siempre, oye, siempre dicho, con el máximo cariño y respeto, que lo quiero muchísimo. Además, un tío que vive el equipo con pasión y con cariño y bueno, y todo lo que conlleva alrededor el tema del sim racing. Ahí va con ruedas nuevas, ha dado buena cuenta de Robert Smith, se nota lo de las ruedas aquí mucho, pero bueno, el Nano Flores es el que me voy a subir a su cockpit porque quiero ver la estela que le va dejando Robert Smith, y vosotros mandarme donde queráis, por supuesto. Y ahora Robert Smith y Nano Flores han igualado un poco el ritmo y están ahí a un intervalo de un segundo. Y al hilo de lo que decías de Fer, pues él probablemente ha calculado que no va a haber ya amarillas, o al menos considera que en un buen tramo de la carrera no va a haber ninguna, y ha dicho, voy a cambiar la estrategia. Y a veces le sale muy bien, cuidado, que es una persona, como decías, estrategia extraña, pero bien pensada, temperamental, diría yo, ¿sabes? Según lo ve, ¿no? Decide sobre la marcha. Creo que es eso, sí, que no sale con nada premeditado en la cabeza. Según va tirando la carrera para adelante, él decide una cosa u otra, no lo hace. Por eso el comentario antes cuando decía, el que me contestaba, no sé lo que voy a hacer. Y es cierto, es que sobre la marcha decide y cambia, y es lo que tú dices, una vez se le sale bien y otra pues se queda sin gasolina y tal, pero vamos, lo vive como nadie. Ahora vamos dentro del coche del Nano Flores, ahí estamos subidos a su flamante Chevy ZL1, y ese señor que lleva adelante y que va viendo él como vamos viendo nosotros, no es nada más y nada menos que Robert Smith, que también va montado sobre... Hoy están dominando los Chevy. Ahora mismo los 6 primeros coches son Chevy, y luego ya vienen 2 Ford. Así que me alegro porque somos, bueno, muy de Chevy, por lo menos en la orden. Ya ha pasado por Box, Tobias Canter, y lo hacen en cualquier momento. El Diablo Osorio venía marchando en la posición número 5 y ahí hace su ingreso a pits. Ahí lo estamos viendo. Lo que nos hace pensar que, bueno, ya todos van a tener que hacer su paso obligatorio. Como bien decía el sensei, aparentemente saben que van a tener de acá al final 2 paradas de continuar todo en verde, y lo que han hecho es dividir más o menos en tres partes las vueltas que les quedaba para hacer 2 paradas en box. El Diablo, de buena carrera, se había pinchado un poco al segundo reinicio después de la primera bandera amarilla, pero bueno, como él suele hacer, después con el transcurrir de las vueltas empieza a levantar posición. Y estamos en la vuelta 109, aún queda carrerita, es decir, que sí, ahora mismo es el Ecuador, diríamos, 109, 110 y vamos para 220. Recordemos que son en millas, si no me equivoco, 200 millas, ¿no? Voy a hacer señas para que nos enciendan las luces porque ya se nos está haciendo oscuro. Que los muchachos se vayan preparando porque vamos a necesitar un par de horas más acá. Pero se ve muy bonito el atardecer, la verdad, en Darlington. Estoy fijándome en el sello, está en el cielo, y está súper bonito. Siento este silencio, pero es que mi hija me está dando una buena noticia suya, y así que enhorabuena. Así que, y no es que esté preñada, ¿no? Porque la ha hecho de casa, ¿sabes? Que, ojito. Así que vamos a ver. Muy bien. Pues vamos a la carrera. Perdonad, pero es que era una noticia familiar de alcance. Así que nada, estupendo. Robert Smith tirando, Nano Flores detrás. Robert Smith estaba doblando a alguien, creo. Ortiz le estaba recuperando vueltas. Se ve que Ortiz ya ha hecho su parada en box. Parecía que se iba a bajar del apron para ingresar a box, pero no, todavía estira un poquito más el alemán Schmidt, seguido por Nano Flores. Nano no tiene por qué parar, viene con buen resto por lo que ha mostrado en su ritmo. Esa es la gracia que le ha sacado al auto, de tener un buen
en buen consumo de neumáticos y agrandarse cuando va pasando el Steam. Había otro que había pasado por Box, que lo había perdido, es Pacheco. Pacheco ahora está. Racing, Arenas, también. Ahí está. Spirit, ahora, ¿cómo es? Sí, sí, es Spirit, es que voy a hablar con él seriamente. Le decía, oye, no nos volváis locos la cabeza, que ya tenemos una edad para estar dándonos estos sustos. Adrián Spirit, ¿sabes qué pasa? Que creo, bueno, además, aunque es un piloto español, por supuesto, ahí lo tenemos, creo que reside en Irlanda, si no me equivoco. Que nos corrija él, porque también, como siempre decimos, es amigo de la casa, el piloto Adrián, el piloto que corre por libre, con el coche 169, pero creo que es residente en Irlanda y que desde allí está corriendo y batiéndose el cobre en esta Virtual Oval. Así que volvamos a la carrera y dejamos al amigo Spirit, que sería Arenas, y porque suena un poco, la verdad, cuando te cambia en pleno campeonato el nombre, como para que no me reconozcan, ¿sabes? Pero aquí está todo el mundo fichadito. Robert Smith, que tiene un pequeño huequito, creo que empieza a abrirle, ¿no? Otra vez hueco al Nano Flores, ¿eh? Sí, lo que pasa también es que están siendo doblados por aquellos que han parado, y bueno, para no interferir o no arriesgar mucho, lo que están haciendo es a lo mejor perdiendo un poquito de tiempo en alguna de las curvas, y esto ha provocado que el puntero Robert Smith se escape un poquito. Igual mucho más no creo que sigan, ¿eh? En cualquier momento tenemos que tener la parada de estos pilotos, ya no por el tema neumáticos, pero sí por el tema de combustible. Sí, porque ellos pararon en la vuelta 58, tanto Robert Smith como Nano Flores, como Acosta, como Keiser, que son los 4 primeros y están a punto ya de tener que entrar, seguramente, ¿no? Y al hilo de lo que preguntabais antes, la carrera es de 300 millas y media, que son 480, 81 kilómetros. Claro. Una carrera larga. En un circuito en el que no puedes perder la concentración. 481 kilómetros de Valencia. ¿A dónde llegamos? 400, podríamos ir desde Valencia con 480 kilómetros, pasado Madrid, y nos iríamos para allá, para Ávila o Segovia, yo creo. Más, un poquito más. Un poquito más, sí, por ahí. Muy bien. De Valencia a Madrid, 200 y pico, ¿no? Bueno, no, 300. Valencia a Madrid hay 350. ¿Cuánto? Un poquito menos con la autovía. Sí, ¿Cuánto? 350. 300. Vale. Ok, y luego nos tiramos para arriba, para Ávila, Segovia, por ahí andará más o menos, ¿no? Por ahí andará, sí. Qué tiempos, tío. Tengo mucho cariño a Madrid, la verdad, ¿sabes? La racha que vivía allí. Ahora están entrando tanto Robert Smith como Nano Flores. A ver, porque esto también se puede llegar a definir en este sector. Entraron muy juntitos. Y nos vamos a quedar con ellos, a ver cómo salen. Claro, porque aquel que pestañea pierde. Exacto, así que la cámara para ellos dos. Ahí está, vuelo en la línea de pit. Ojito, vamos a ver. Tomán. El Nano Flora ha parado bien. Ahora hace lo mismo Robert Smith. Es que... bloqueada incluida. Bien parado, ¿no? Va a salir antes... O sea, va a iniciar antes velocidad. Ahí viene Flores. Ahí lo está tenemos. bastante atrás. También es interesante ver esto, ¿eh? Ahora está saliendo el nano y... Ojito, ¿eh? Ojito con Robert Smith, ¿eh? Míralo ahí. Hasta inclusive me parece que ha sacado un poquito más, ¿no? Esa bloqueada le ha servido porque ha sacado ahí un segundito. Sí. Muy bien la parada de Robert Smith. Ya le hemos visto hacer algunas paradas espectaculares, la verdad. Lo voy a tener en cuenta para... Sí. Eso se entrena también, ¿no? Hombre, mira, ojo, ha parado ante el Nano y sí, y la ganó un pelín, pero oye, los gustos muy bien. Es que creo que recordar la semana pasada o en una carrera me llamó la atención mucho, que lo comenté, que dije, joder, qué parada ha hecho el tío. Yo que entró frenando 2 días antes, ¿sabes? Hasta ahí. Ahí vemos a Einel Acosta liderando de momento la carrera, el puertorriqueño. Así es, mientras que Nano Flores tenía susto con uno de los rezagados que estaba doblando, en este caso era el hombre de la mirada impenetrable, Marcus Baumgart, perdiendo ahí vuelta. Y perdón, sí decías Manolo, José Einel Acosta estirando la parada.
Ya, y lo tenemos liderando, ¿no? Entonces, ya que lidera, cámara para él, le sigue Montiel, luego Smith y Hernano Flores. Pero bueno, ahí lo tenemos, a Eini Acosta, Bandereta Racing Team. En estos momentos esto no hay quien se lo quite, esta cámara dedicada porque lidera ahora mismo la carrera en esta jornada 14. Así que bueno, ¿dónde va Eini Acosta en la general? Que no lo tengo yo claro. Eini Acosta en la posición novena, no está mal. Está noveno. No mal. Hoy echamos en falta al señor Hernández y a su tío en el chat, que lo ameniza muy bien. Así que un saludo especial por si lo ven en diferido, tanto a Hernández como a su tío de familia. Acosta está aguantando ahí el chaparrón, así que esta cámara sigue siendo para él. Sí, lo que pasa es que, similar a lo que pasó el miércoles con las camionetas con el profe Morresi, que estiró la parada, Pero, que sabía, ¿no?, que si no salía la amarilla no había manera de que le salga bien la jugada. Pero bueno, va por la carrera. Lo mismo pasa con José, que no está en la disputa del campeonato y sí está en la disputa de la competencia. Si le llega a salir la jugada, es un golazo. Y ahí tenemos a Spiri, que se pone ahora en las telas justo de Acosta. Claro, Spiri vendrá con las ruedas fresquitas, digo yo, y ahí lo tenemos atacando, se le mete por dentro y lo despacha, y a ver cómo sale. Bien, libra del muro y para adelante. Así que sigue Acosta, a ver quién lleva Montiel, luego Robert Smith, que ya me imagino que vendrán recortando, tanto él como Flores, y Kevin Ortiz, que siempre digo lo mismo, no sé por qué se nos despista el piloto alemán del Sin Sport Bahrein. Ahí lo tenemos, coche 69, y que está en la posición 5, así que no está nada mal. A continuación le sigue el Diablo Osorio, Nicolás Pacheco, oye, que ojito, posición 7, lo que está haciendo. Justo quiero comentar que Nicolás Pacheco, lo que decía antes, punto honor, y que se está jugando los cuartos con justo el que lleva adelante, con el Diablo Osorio, porque son cuartos de la general para Pacheco, quinta posición para Johan Osorio. Entonces, pues bueno, todo lo que quede pegadito a Osorio son puntos que no le recorta el diablo a él en la general. Son cuarto y quinto, como decía, así que ojito. De todas formas, muy meritoria la carrera de Nicolás Pacheco, porque para como se le ha quedado el coche desde la vuelta 1, es que eso, teniendo que afrontar 220 vueltas, pues como que te deja mal cuerpo, ¿no? Eso te iba a decir, en la vuelta número 1 tuvo un incidente y hicimos sacar a Argentina. José Acosta, precisamente, perdonad. Sí, ojo. Acosta, y también el hombre de la mirada impenetrable ha tenido un golpe, pero vamos a ver Acosta exactamente qué es. Ahí va. Ahí los tenemos. Para Acosta. Vamos con y venían Acosta. Cerquita atrás y se enganchan. Madre mía, ¿quién la ha dado por detrás? Ese de negro. Marcos, no creo. No, pero igual Montiel viene atrás. Lo que pasa es que le pega a la pared a Acosta, tiene que levantar y se lo lleva puesto Montiel. Vamos a ver lo que tenéis. Van Garcia ayer lo lleva de propina. Ahí tenemos otra toma del dron. Claro, es Montiel, ¿no? El que le da a Acosta. Le da. Y luego Sí, Baumgart, sí. claro, y Baumgart, que iba por fuera, se ha llevado el regalo. Y creo que esto a Einer le va a costar caro, no había cambiado ruedas, pero el golpe ha sido en el morro. Así que volvemos al directo para que veas que pocos coches en pista, y fíjate, cuarta amarilla, y donde menos te lo esperas se acaba tu felicidad y tu carrera. Tenemos a ver Montiel entrando, el Nano Flores ha entrado, ojito, el Nano está dentro también. Sí, porque ha entrado, sabe que no va a perder muchas posiciones en pista, porque nada más tenemos 8 coches en la vuelta del puntero de Robert Smith. Claro, ahora mismo. Cuidado con esa maniobra, porque le ha ganado un par de vueltas de ventaja a la estrategia que tenía el puntero.
Baumgart, que se ha llevado la propina en ese incidente, el Huracán, mucha gente en pit en estos momentos, Ortiz también está dentro. Y bueno, vámonos arriba a la cabeza con el amigo Robert Smith. Vamos a Me gusta, preparar. me gusta la amarilla, obviamente no por las consecuencias que ha traído de los pilotos que han estado involucrados en el accidente, pero sí a la carrera, porque es como que remezcla todo nuevamente, ¿no, Sensei? Sí, ahora empieza de nuevo. Supongo que entrará casi todo el mundo, ¿no? Sí, sí, está todo el mundo por ahí dentro, quitando pero sí, yo veo todavía Cantero, Ortiz, Keiser, Pacheco, Osorio me marcan dentro ahora mismo. Menos Fernando. Menos el Huracán, quizá. No, el Huracán también había entrado, lo vi y ha salido. Ah, perfecto. Sí, sí, seguro. Entró y salió. Todos menos Schmidt. Fíjate a Costa lo que le ha costado también. Bueno, aunque le han dado por detrás, la verdad. Ya iba con las ruedas justitas, pero bueno, no ha tenido el culpa de nada. Es que se ha juntado Baumgart atacando por dentro y Montiel muy arriba. No sé, ha sido golpe tonto para mi gusto. Pero que puede pasar, es que aquí, bueno, no hay golpes tontos. ¿Sí? Pueden parecerlo, pero es muy complicado. Y el circuito, por algo volvemos a repetir, que es muy bonito la leyenda que tiene, demasiado difícil de domesticar. Aquí lo estamos viendo, 19 coches en pista, 4 bajas por lo menos ya ha habido, que se dice rápido con 19, y aún los pilotos sufriendo y sufriendo y sufriendo. Es decir, que Darlington es mucho Darlington. Ahí el Huracán Fer nuevamente por el sector de box, tratando de sacarle todo el provecho al combustible quizá, ¿no? Hasta la última gotita. Estoy reparando que estará a lo mejor porque veo que el culo lo lleva un poco tocado. También eso. Así que ahora lo vemos, está entrando. Esta no es la vuelta de reparación porque ya se están alineando los coches porque vamos a tener reinicio en breve. A ver, ¿ha parado? No, yo creo que será reparación. Así que vámonos para ver, ya están en paralelo. Vamos a preparar al amigo Joey Ramones. Tengo que hacer el pulpo también de mascota, ¿sabes? Que me identifica bien. Tengo un botón arriba del Hey Hop Let's Go y el otro botón a la derecha, la mano derecha e izquierda, usándola a la vez, no las coordino bien. Entonces tengo que apretar al amigo, o invocar al amigo Joey y luego disparar, ¿sabes? Cada vez más complejo. No sé hasta qué edad podré seguir haciendo esto. Se va al pescar. Muy hijos en el inicio, la línea externa todavía no. A ver, ahí están pasando todavía. Qué desprolijidad que tenemos aquí en el reinicio en Darlington en esta tarde-noche. Y ahí está, verde nuevamente con él. Pues ahí está, Joey Ramone, que no nos defrauda nunca, siempre viene a todas las citas ovaleras de la Virtual Oval, dispuesto, no se le caen los anillos, a lanzar las banderas verdes posteriores a las amarillas. Es decir, que y no nos pide nada, ¿no? En especial, ni habitaciones con pianos blancos, ni champán, ni groupies, dice golpe, golpe atrás. Sí, pero no sale la amarilla. No porque sale la amarilla. Ha sido, pero vamos a mandar la repetición porque ha sido Nicolás Pacheco quien ha estado y creo que nos da tiempo. Así que vamos a ver qué le ha pasado al amigo Nicolás. Ahí lo tenemos. Ahora sí amarilla porque es Westphal. Mira cómo se le va el coche a Nicolás. Y Einel creo que casi lo toca, se le ha ido. Es un circuito muy difícil. Ahí lo tenemos. Y volvemos al directo. Dices que... y encima ha lanzado amarilla luego. Claro, porque Westphal tuvo ahí un toque con Otto. Pues... Y ahora sí sale amarilla en el circuito. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que hace Robert Schmidt, que ha perdido la punta a manos de Montiel en el reinicio. A ver si hace su entrada a box. Interesante, pero fíjate, ha perdido el control Pacheco y me comentas que la amarilla, entonces a ver si esto me funciona el anterior incidente y me manda a donde dice, aquí lo estamos viendo donde es, ahí sí que hay una repetición interesante, ¿eh? Hay un golpe y ahora tengo otra manera de poder llegar a los incidentes aunque no salga
el la bandera, el panel de control. Es decir, que vamos a ponerlo para atrás y vamos a resolver la duda de esta amarilla. Nuestro amigo Otto le ha dado un regalo, ahí lo veréis en esta repe. Otto le da un toquecito al 63 a Eric Westphal y se lo ha despachado. Misterio resuelto. El amigo Otto ha dicho a Eric, si no eres Eric el vikingo, quítate de mi camino, y se lo ha despachado. Así que resuelto. Tengo un buen sistema ahora, que no lo tenía antes. Antes me guiaba solo por el incidente que marca el panel de control, pero luego tengo otra opción que me permite ir, aunque no salga ahí, capturar al culpable de la amarilla, que la crea. Así que directo. No sé si el amigo Joey Ramones va a estar de acuerdo con amarillas continuas, Con eso sí que no estoy, no lo tengo negociado en su contrato. Y bueno, vamos a hacer un repasito mientras están aquí en amarilla. Vamos a hacer un recordatorio porque nos da tiempo de oye, esto que me gusta a mí antes, de invitar a la gente a que se suscriba al canal. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya habéis visto, no os pedimos nada del otro mundo, ¿no? Os damos las gracias por vernos en directo, en diferido, y solo solicitamos que si no estás suscrito al canal, lo hagas, que es darle ahí de manera gratuita y mover solo el dedo pulgar y hacer ¡pam! El dedo índice, y darle a la suscripción, a la campanita para que te avise, y al like para nosotros y el dislike para el Huracán Fer, que los colecciona con mucho agrado y mucho gusto. El Pace Car tirando en fila india del pelotón. Y ojito, vamos a hacer el repaso. Exacto, Montiel liderando la competencia, Robert Smith con neumáticos un poquito más viejos que el resto en la segunda posición, el Nano Flores, neumáticos frescos, tercera ubicación. Orti, que aparece por primera vez en las posiciones delanteras, lo habíamos visto batallar en la zona media, está cuarto. Quinto, el Diablo Osorio. Sexto, Tobias Canter con el auto herido, aún así se mantiene en la vuelta del puntero. El Huracán Fer, el hombre de las estrategias raras, que vuelve a entrar a box, sí. Continúa su paso reparador por el sector de box. Sí. No, luego le vamos a tener que preguntar quién tiene ahí en box, porque es tanta parada para reparar, porque no creo que esté haciendo la avestruz, ¿no? Mira, esa risa ha sido malévola, Es decir, yo dudo que está haciendo el avestruz a estas horas de la noche aquí en Darlington, pero luego le podemos preguntar, a ver, porque ahí está, a no ser que esté reparando, porque sigue dentro, ojito. El resto de las posiciones, decía Nicolás Pacheco en la posición séptima, aún con el auto bastante golpeado. Octavo, el Huracán, con Canter noveno, décimo José Inés Lacosta, otro de los que tiene golpe, pero continúa en la vuelta puntero. Y después ya tenemos los que tienen vueltas perdidas: Adrián San José, Wolf Dietrich Otto, Baumgart, Westphal, y hasta ahí los que siguen girando. Se va el Pescar, Manuel. Vale, entonces vamos allá. Y hoy baja la tril. Yo esperaba que Robert Smith entrase a cambiar gomas, pero le apetece tener unos neumáticos con 10 vueltas más y no le importa. Vamos a ver qué tal le sale la jugada, porque ahora ha tenido la oportunidad. Cuidado. Y Schmidt con el Diablo Osorio involucrados. No sale bandera amarilla porque quedan en la parte baja del apron, pero ahí ha habido un contacto. Le ha salido mal. Ahora Robert Smith ha quedado al final del pelotón, descolgado por detrás de Canter, y a ver si tiene daños en el coche. Amarilla no ha salido. No. Seguimos. Ahora Jesús Montiel lidera la carrera. Pues ahí está el compañero de Nicolás Pacheco.
ha aprovechado bien el tirón para abrir hueco, lleva el nano, creo que debe haber sido un momento de confusión ahí, de ver al líder para el lado. Yo la verdad es que no he podido ver qué ha sucedido exactamente, pero bueno, ha servido para que Montiel, Nanoflores, todo el mundo empiece a poner pie en polvorosa y le digan, Smith, ahí te quedas, ¿sabes? Es decir, que de momento Robert Smith ahora sí que va, bueno, ¿qué le haga? Estamos en la vuelta 139 de 220, a no ser que se le haya tocado el coche, creo que tiene tiempo suficiente para hacer la heroica y tirar para arriba. Se ha puesto la carrera muy chula entonces, ¿eh? Robert Smith, que nos tiene acostumbrado a volar y arriba abriendo brecha, pues ahora lo tenemos en la posición 10, que es un buen resultado para él y para cualquiera, pero que se lo va a tener que currar mucho para empezar a ganar posiciones. Se pone la carrera muy bonita. Vamos a ir para adelante. Robert Smith, el Huracán, Canter, el Diablo, Geyser, Acosta, Pacheco. A Pacheco ya por fin ha conseguido reparar hasta el morro, ¿eh? Ojito, que no se meta en la pelea también. Ha sido paciente, ¿eh? Orti, el Nano y Montiel. Ahí están. Yo creo que en pole position ahora está Nehuen Flores, porque en las primeras vueltas Montiel lo hace muy bien, pero después se va cayendo, cosa que Nano empieza a resucitar, por así decirle, y agregamos a Orti, que es una incógnita. Ha estado peleado en la zona media y no sabemos cómo lo puede hacer ahora que tiene una buena posición. Está tercero. De Canter con Osorio. Uy, nuevamente amarilla. Esta no la esperaba. No. Es que han hecho un 3 wide ahí porque estaban doblando a Otto y se han metido dos y bueno, pues se han tocado. Pues vamos a lanzar el dron y salimos de duda a ver qué ha pasado, porque sigue, está el Huracán también por medio. Sí. Y Schmidt. Vamos a verlo. Vamos a ver. Smith venía detrás, pero no sé si ha librado o no. Ojo, un three-way. O three-way. Ahora lo vais a ver, bueno, perfectamente en esta repetición, todos nuestros amigos. Yo no sé si diría, ¿esto es evitable? ¿No es evitable? Vamos a ponerlo de nuevo. Se monta un three-way ahí increíble. A ver, el Diablo se mete a la izquierda para pasar a Otto. Canter se mete por el centro, rizando el rizo. Yo creo que podía haber sido un poco más delicado Canter ahí, no forzar tanto, porque creo que ha forzado demasiado. De todas formas, lo que decimos, vamos a ver qué dice. Pero luego encima es verdad, ha habido más perjudicado. Ojo que Robert Smith ha estado también metido, y aparte del Huracán, ojito que Robert Smith le puede costar caro este accidente que ha provocado, para mi entender, Tobias Canter. Pero eso ya lo deciden los comisarios. Volvemos al directo. Es que he visto la repe y no sé si la habéis visto, como por detrás venía luego el Huracán, pero venía también Robert Smith. Ojo. Sí. Han cobrado todo. Y hay box para Montiel, hay box para Nano Flores, para el que venía tercero, que es Orti. Esto hace que José Inel Acosta herede esa primera posición. ¿Cómo habéis visto el three-way ese? ¿Me puede...? Yo he visto que, claro, evidentemente Tobias Canter se ha metido con demasiado arrojo. No, verdad, sí, era muy justito ahí para hacer un three-way. Claro, no cabe el coche y el Diablo ha seguido su línea, se ha echado un poquito hacia la derecha, pero es que ahí no te dejan margen, no sé, yo no sabría qué decir si fuese comisario. Pero... Exacto, no, hombre, sabemos que todo lo que opinamos aquí son opiniones fuera de la organización. Es decir, yo me decanto con que esta amarilla se la va a llevar Tobias Canter por ese ataque por el medio casi sin sentido, pero independientemente de eso, podemos pensar lo que queramos. Luego vendrán los comisarios de la Virtual Oval, la estudiarán y decidirán a quién le dan los punques, la amarilla y el regalo y la cesta de Navidad. Es decir, que lo nuestro son opiniones de lo que vemos y lo que creemos, pero que no tienen nada que ver con lo que pueda suceder luego en lo que es el resultado oficial de la Virtual Oval. Así que, bueno, lo que sí que se está confirmando, que Darlington es mucho Darlington para cualquiera, Efectivamente.
diferencia está haciendo para los pilotos, tanto cuando fue mucho verde que tuvieron que hacer un desgaste en un circuito exigente, como también con los golpes. Han ligado y han recibido todos, creo. Todos tienen algún tipo de golpe o de daño. Poli ha desconectado, supongo que se ha retirado, claro. No sé que haya tenido un problema de conexión, pero parece que se ha retirado. Sí, está por aquí por el chat hablando que los Big One suceden en Darlington y sin Big One, o muertes lentas de uno en uno. Vemos que Robert Smith ha vuelto a entrar, mirad cómo lleva el coche destrozado, el que hace 8 o 9 vueltas era el líder implacable, así ha quedado su Chevy. Ya ha entrado 2 veces y vamos a ver, porque la carrera ha dado un giro espectacular, por lo menos para el espectador y para nosotros, así que se pone divertida y bueno, ojitos, ya están preparados ahí de 2 en 2. Tenemos Acosta y Kaiser, ojo, empiezan a aparecer nombres, Montiel, Ortiz, Canter, Pacheco, y vamos a ver, porque creo que ya. Sí, vamos. Sí, que nos vamos. Amigo, es que estás amarilla y ahora sí, hey, hombre. Ahora sí, José Inés Acosta liderando las acciones en Darlington. Después de 2 neutralizaciones casi seguidas que hemos tenido, Jesús Montiel segunda posición, tercero para Ortiz, Kaiser está cuarto, quinto Pacheco. En una grilla que se nos ha mezclado bastante. Por ahora todos encolumnados, el único que va probando por el sector interno, aunque ahora se guarda, es Canter. Fíjate lo que será de loca la carrera, Manolo, que aún Pacheco con el golpe que tuvo, que se lo puso de sombrero el auto, está peleando las primeras posiciones, está quinto. Ahí está, peleando, lo que decíamos, estábamos acostumbrados a verlo arriba y al final esto puede terminar, como comentaba, ahora se ha ido un poquito al muro, ojo, como chisporrotea, y bueno, antes te reías, pero es que es muy difícil coordinar a Joey Ramone, el audio y la bandera verde, tío. Y hay un momento que estaba mirando, lo veía en par y no veía el pescar y yo decía, pero ¿qué pasa aquí, tío? Han aducido el pescar y no me he dado cuenta y se retrasaba, así que disculpa estos pequeños desvaríos de la bandera verde, la aparición de Joey Ramone, tomarlo como efectos paranormales, ¿no? Y ya está, porque es harto complicado seguir coordinarlo todo, por lo menos para mí, ¿sabes? Así que disculpas y bueno, nunca es desagradable tampoco escuchar a Ramone, ¿no? Con el Hey Hop Let's Go, y lo podéis seguir cantando, así que bueno, me reía por eso, porque es que me ha pillado, como se dice, en Braga, ¿no? Así que volvamos a la cabeza, venga. Sí, vamos a la punta, Manolo, porque ha cambiado en este preciso instante. Montiel ha superado a Inel Acosta y quiere hacer lo propio el piloto Kevin Ortiz, que lo hace. En la curva número 1, completar sobrepaso, le tienen ventaja a Inel Acosta, que viene con los neumáticos bastante más gastados que ellos dos que han ingresado a box recientemente. Y el que aparece resucitado, parece en ritmo al menos, es Tobias Canter, posición quinta para él, y presionándolo a Yves Kaiser. Hombre, es que después del freeway se debe haber abierto el apetito, ¿sabes? Ya, si tiene que pasar algo, que pase. Así que Tobias Canter, yo creo que le puede esos 17 años, ese ímpetu, y bueno, ahí está, dice que me quiten lo bailado, está en la posición 5, fíjate que ha recuperado 10 puestos de la salida, salió en la posición 15, así que bueno, pues él a lo suyo, a su carrera. Ahora no es cuestión de pensar en qué es lo que ha pasado, sino terminar la carrera lo mejor posible y luego ya que los comisarios decidan lo que tengan que decidir. Evidentemente siempre partimos de la base de que son incidentes puros y duros de carrera sin ninguna intención, a veces se mide mal, a veces se optan por decisiones que no favorecen y que desde fuera es muy cómodo analizar, pero de dentro hay que decidir en una décima de segundo qué es lo que hay que hacer. Él optó por forzar el three-wide, pensaría que había más espacio, que iría más cómodo, y bueno, pues
no fue así y pasó lo que pasó. El perjudicado Robert Smith, aquí lo tenemos, intentando ir a por un doblado, creo que sí, a Otto, pero lleva el coche muy machacado, ha abierto hueco, ahí lo tenemos, e intenta pasar, no intenta, lo está haciendo con el amigo Otto. Pasa, pero creo que no va a tener coche, me da a mí, para estar arriba. Así que volvamos con Montiel a la cabeza y dejamos al amigo Robert Smith la posición décima. Y Tobias Canter, que se ha puesto tercero, ¿eh? Porque ahí lo tenemos, se le ha puesto las cosas muy de cara. Está en la posición 3 y vamos a ver Nano Flores siguiendo las telas de el amigo Acosta. Vamos a ver cuándo decide atacarlo, aunque volvemos a lo de siempre. Vamos a ver el análisis un poquito para arriba. Robert Smith atrás. Tobias Canter delante. El Nano Flores sabe ya que si Smith pierde esas posiciones y no recupera mucho, el que beneficia, sale beneficiado es él. 348 puntos, 366. Y ojito que tampoco se va a conformar con estar ahí, que si puede va a pegar ataque como está haciendo ahora, va por Acosta por dentro. Por eso decía que él... Vamos a la punta. Porque recién tocaba la pared Montiel, nuevamente toca la pared Montiel, se habían apretado ahí en la recta, se cubrió por ahí debajo, estuvo agresivo, Jesús tratando de mantener la posición, ahí nuevamente se cubre, pero no hay con qué, porque Orti viene con una bala y supera la curva 3, disculpad Manolo la interrupción, pero se vio bastante peligrosa la acción, cómo venía desarrollándose. No, y es que estaba la acción ahí, sí señor. Mira como Ortiz, los 2 golpes que se ha llevado al muro. El amigo Montiel le ha costado el ataque de Ortiz y que se ponga en la primera posición el Ford Mustang, que luce el dorsal 69, piloto alemán, ahí lo tenemos. Tuvo momentos en el campeonato que ha estado por arriba, pero siempre es un piloto que está, de hecho voy a ver cómo va. Está sexto, Manolo, está sexto en la general, Por eso, perdona, iba a mirar y ya me lo confirmas tú, sí, posición sexta con 278 puntos, le sigue por detrás Baumgart y delante lleva Osorio, es decir que, ojito, no, me refiero que es como el típico piloto que está ahí, no hace mucho ruido, la verdad, pero joder, es que es una sexta posición, sí señor. Bien anotado, eso es lo que iba a mirar, así que me ha sacado de la duda inmediatamente. Pilotazo, y si yo creo que está bien, está abriendo hueco, ¿eh? Sí, se le ve con buen ritmo, iba a comentar, de hecho, porque no sé cómo anda de gomas, me imagino que habrá cambiado en la última ocasión y ahora ha cogido un ritmo tremendo. Jesús Montiel está haciendo una carrera muy buena, ha tenido varios roces durante la... Mira, otro. Y está sufriendo ahí en la salida de alguna de las curvas. Sí, acaba de darse al muro y eso le está pasando factura. Como piloto. Si no rozas en la pared, no vas deprisa, entonces tienes que arriesgar y a veces es mejor incluso levantar un poco y decir, bueno, pues vamos a ver. El dilema, ¿no? Sí. No exijo, como si exijo no toco la pared. Sí, yo de todas formas, Sensei, yo soy más moderado, yo calculo un poquito, ¿sabes? Yo ya tengo mi medida de no acercarme y terminar. Claro, estamos hablando de que yo con mi camarito no peleo para podio, pero peleo para las 8 o 9 plazas en la Open y ya no lo beso tanto como aquí, porque tampoco quiero ir tan rápido, ¿eh? Eso ya es papi, ten en cuenta que estamos hablando de Montiel, le contemplan 3.450, casi 3.500 de IR, así que no está nada mal, ¿eh? Perdona, ahora Kevin Ortiz ha vuelto ha rozado el muro y ha perdido ahí unos segundos, ha recuperado el coche, pero han salido chispas, o sea que aquí roza todo el mundo, ¿eh? Oye, y no perdonad que me permita la pegotada, no sé si os dais cuenta ahora que ha anochecido aquí en Darlington, lo bonita que se ve en la retransmisión cuando pasa la grada, todos esos flashes de la gente con sus móviles tirando fotos. Me acabo de dar cuenta que llevo a full la configuración de la tarjeta gráfica, pero es que la grada es una auténtica gozada, flashes para Kevin Ortiz.
la grada llena y la gente sin mascarillas, Y cuidado. sin mascarillas, todos tirando a la boot. Y ojo, pero no me había dado cuenta de lo bien que luce la noche en Darlington con esa grada llena y todo el mundo disfrutando y tirando fotografías para su álbum de recuerdos. Volvamos a la carrera, le he metido ya 2:43 y va creciendo, ¿eh? 2:40. Envío especial para la tercera ubicación porque es el piloto más rápido en pista en este mismo instante y es el Nano Flores. Lo vimos peleando en la primera parte de la competencia con Robert Schmidt, hasta entraron juntos a box bajo régimen de bandera verde. Después se ha quedado un poquito, no sabemos qué le ha pasado en una de las paradas y bueno, con los reinicios locos que hemos tenido, pero ahora aparece nuevamente en ritmo, ahí por más que toque la pared, viene fuerte, lo viene alcanzando a Montiel. Y de hecho también a Orti viene siendo el más rápido. Oye, sí, le va recortando muy rápido a Montiel, ¿eh? Ojo, y ahí lo tenemos como lo pasa. Toma Nano Flores, la constancia de Nano Flores, creo que hoy va a estar en cabina, tanto por el podio, no le demos la maldición del comentarista, ¿no? Que le arruina la carrera al que le desea laureles, así que si sigue así la cosa, lo vamos a tener por podio y por general en la cabina, ¿eh? Así que no os perdáis luego la post carrera que tendremos, además de los compañeros de la orden, al Diablo y al Huracán, pues posiblemente que haya visita especial del Nano Flores. Así que bueno, venga, vamos a desearle lo mejor del mundo y que termine la carrera en condiciones. Por cierto, ahora la gente, como la cosa está como muy estirada, vuelvo a poneros ahí el enlace del mapa, ¿no? Para que si queráis clicar, ver cómo está la pista y todo el recorrido. Ahora sí que es un momento igual como antes, pescadilla total, ya llevamos rato, así que hago un llamamiento a nuestra mascota favorita, que os sitúa, si veis el mapa entenderéis por qué sale la pescadilla en la derecha, arriba del logo de Virtual Oval. Es decir, que está todo, uno diría, en la pista como cagadita de mosca, pero no, son los pilotos que ocupan todo el circuito, toda la pista de Darlington. Y todavía nos queda bastante de competencia. Estamos en la vuelta número 167. Orti manda con el coche 69, seguido de Nano Flores, Jesús Montiel perdiendo un poquito de terreno y ahí nuevamente tocando el muro. Detrás viene Canter también con el auto algo herido, pero aún así rescatando el joven alemán buenos puntos de cara al campeonato. Y José Inel Acosta, que supo puntear, después se quedó un poquito con los neumáticos y ahora está siendo alcanzado y peleado por Yves Keiser, el número 17. Y ojito, que después de Keiser viene Pacheco, pero ya aparece por aquí en la octava posición Robert Smith. Lleva el coche muy machacado, como decíamos antes, la verdad no creemos que tenga tirón, y luego ya le sigue el Huracán. Debe tener problemas porque ha vuelto a entrar, es decir, o tiene un lío ahí en pit, ¿sabes? Y no está tomando el pelo, o está teniendo serios problemas mecánicos, porque vuelve a estar parado. Y aquí tenemos a el Diablo, aquí lo tenemos entrando, vuelve a salir. Yo creo que se ha echado alguna novia allí en Darlington y la tiene ahí en la parada en boxes. Ahí lo tenemos entrando. Muy limitado para entender las estrategias del Huracán. Sí, hay que escribir un manual. Lo dejamos ahí en boxes por si hace algo que no podamos mostrar en cámara. La retiramos con orden y con discreción y volvemos. Orti en cabeza, que lleva detrás al Nano Flores, y creo que le está metiendo tiempo otra vez Orti al Nano. Vamos a ver, pero el Nano yo creo que ahora no va a querer besar tanto el murito y va a decir voy a hacer mi carrera, porque él sí que le está metiendo tiempo a Montiel. Así que vamos a ver, estos son los tres primeros, y Canter mira, Canter al final, como decía, cuarta posición. Y no sé, yo no le veo posibilidades a Robert ya en esta carrera, ¿no? A ver, última vuelta de Orti, 31.4, última vuelta de Nano, 30.9, descontándolo ahí por la punta. Y ya que ojo. Se ha dado contra el muro, se le ha ido el coche, se ha dado contra el muro, ha logrado, yo creo,
Sí, no va más, no va más. Va para adentro, va para adentro. Lo hemos casado en el golpe que comentaba el Sensei Moratalla y ahora hace la entrada, lo estamos viendo, al que era líder hasta hace un momento. Y lo dejamos, está entrando el coche 69 porque ahora mismo tenemos al Nano Flores liderando la carrera, Montiel detrás y Tobias Canter tercero, Ives Keiser. Diga. ¿Soy yo o nadie quiere ganar? Porque cada vez que hay un puntero, Yo se te nos digo queda... que cada vez estoy más convencido de que la leyenda de este circuito hace justicia. ¿Cómo sería en inglés, Ari? Que yo lo digo fatal, te iba a decir como el culo, pero es fatal. Too tough to tame. Eso es, que quiere decir demasiado difícil de domesticar. Pues ahí lo están teniendo. Es decir, que no es ninguna fantasía. Bueno, me está poniendo tan canina la carrera que cuando termine a las 12 estaré con mi camarito corriendo mi cuarta carrera de serie. Porque me está poniendo, ¿eh? Es que dices, vale, no hay ritmo, pero hay que sobrevivir y bien. Ojo, Eric Westphal ha tenido algún golpecito y como la cosa va tranquila y estirada, vamos a ver que le mandamos el dron y ahí lo tenemos, a ver qué le sucede. Una repe. Eric Westphal va doblado por ahí, es el coche 63 que tenemos. Y una más, muro, cuando es que es un clásico, ¿eh? Son los brazos de la dama negra, te cogen, te agarran y te estrujan. Otro diría te ahogan, pero no, te estruja. La dama de negro no ahoga, estruja con cariño. Las sirenas de Ulises. ¿Y ustedes saben por qué es la dama de negro que le dicen? No, eso no lo sé. Diga. Este circuito, como pueden ver, se caracteriza que los autos tengan que ir bastante al exterior. Y cada vez que tocan el muro van marcando de negro, van dejando pintura, neumático. Ajá. Y por eso el exterior, como queda siempre pintado de negro, le han llamado la dama de negro. Muy bien. Que serían sus brazos ahí, esos muros que abrazan, te cogen y te apretujan y te arruinan una carrera cuando menos te lo esperas. Porque, oye, hagamos un balance: 19 coches que salieron a correr y en vuelta ahora mismo de cabeza, ¿cuántos hay? 5. Entonces que el circuito es complicado, me parece a mí. Es decir que la verdad que me está dando mucha moral ver esta carrera. La estoy disfrutando porque, oye, para los pilotos que somos mediocres, que estamos ahí en el montón, nos estimula, me está estimulando y mucho. Oye, invito a cualquiera que esté por ahí, perdona Ari, a cualquiera que esté por ahí, oye, luego a las 12, serie Open con el camarito, veniros a correr, hombre, que seguramente solo saldrá un split y la podemos liar cojonuda, hombre. Ya, yo no puedo. Usted tiene una lesión de menisco. No puedo. La Bueno. tuve cuando era joven. Sí, cierto. Bueno, cierra el pelotón del honor de los 5 primeros nuestro compañero, Johan Osorio, que está Ahí haciendo lo una tenemos, sí. supervivencia, pero está ahí arriba. Y muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos y además dicho que le voy a meter la cámara dentro y vamos a ver cómo lo está viviendo él. Ahí tenemos al Diablo, bien apuntado, 5ª posición, no está nada mal, está aguantando el chaparrón. Está defendiendo su 5ª posición, así que Pacheco creo que ya tiene serios problemas, que es el 4º, algunos puntitos le puede arañar. Y bueno, vamos a abandonar la cabina del Diablo, que como decía el Sensei, está haciendo una buena carrera. Nos metemos en Robert Smith, ojito, este señor está en la posición 4ª, la verdad que sí, es tremendo. Fue destrozado y sin embargo está recuperando a marchas forzadas. De hecho, le voy a sacar la cámara para ese detalle que dices. El 85 y el 169 casi se llevan por delante al Diablo, pero se ha librado. ¿Salida amarilla? ¿No? Estaba anunciando la entrada a box el Diablo, también lo hace Canter. Claro, y Montiel ha tenido problemas entrando a pit, me parece. Estamos teniendo la última tanda de paradas y aquí llegarían al final al menos de continuar bajo régimen de bandera verde. Si llegas en una amarilla, ahí cambia todo. Y Montiel sí abandonó definitivo. Sí.
Sí. Pues nada, volvemos a las de estos viejos. Antes han entrado, Kaiser ha entrado, Westphal ha entrado. Son los que me salen aquí. Ahora está el Diablo entrando. Y bueno, pues ahí tenemos a Robert Smith ahora mismo en la segunda posición con el coche destrozado. Ojito, ojito, ojito. No quiero decir nada, pero esto se está poniendo interesante. A ver, que hable la sabiduría, porque Robert Smith... Es previsible, yo ya no hago ninguna predicción. Lo siento. Tremendo, tremendo, tremendo. Fer López Viñal pues ha entrado a cambiar gomas, ahora estaba doblando un montón de gente y ahí está también. Está en la posición octava, tiene una vuelta perdida, pero tiene neumáticos nuevos, ¿no? Si no me equivoco, a lo mejor. Yo no sé, porque como no ha parado la primera pregunta es, ¿has tenido incontinencia durante la carrera y estás parando continuamente, Fer? ¿O tenías allí a alguien esperándote? Pero ojito, una cosa, creo que le está recortando Robert Smith tiempo al Nano Flores. Viene girando, viene girando un poquitito más rápido, es casi al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Muy justito, pero me da que cae. Oye, hay mucho tiempo el que hay por medio, Ojo, mucho tiempo. Es por mérito lo del alemán porque tiene un golpe muy grande en la parte frontal. Pero no deja de ser muy meritorio, lo de Robert Smith, muy, muy meritorio. Con ese coche, macho. Es decir, que increíble. Y Kevin Ortiz, que está en la tercera posición, que ha habido un momento que ha liderado, ha perdido el control del coche y le ha costado, pues, ahí lo tenemos, el coche 69, irse para atrás. Pues vámonos con el Nano Flores. Aquí lo tenemos, el piloto argentino del HB Sim Racing eSport, liderando la carrera y piloto que ocupa la posición 2 de la general. Intentará recuperar algunos puntitos a Robert Smith, que es el actual líder, pero bueno, vaya tío, duro de pelar, y bueno, nunca me canso, gran amigo de la casa y además de los de verdad. Robert Smith habla correctamente español, lo hemos tenido en cabina varias veces y posiblemente hoy, si se anima, venga, porque invitado está al podio también, así que igual hoy tenemos overbooking en la cabina. Eso ya lo dejo en manos de Aris, el que es el maestro de ceremonia de estas cosas. Bueno, que hoy tiene buen soporte con el Sensei, así que hoy hay igual hay que ir pescando ahí. Bueno, volvamos a ir, no recorta, ¿no? 12:30. Se mantiene la diferencia. Ahora Nano Flores está siendo doblado por Kevin Ortiz, quien supo liderar la prueba y se pone nuevamente tras su parada en box. Y que vuelta de líder, y atrás viene el Diablo también para hacer lo propio. Mía, qué carrera. Dos perdidas, está en la posición número 8. Ajá, pero... ¿Y en vuelta cuántos quedan ahora? 1, 2, 3. Madre mía. Está causando estragos, tío, Darlington. Cada vez, sí, es tremendo. Nadie ha podido con la dama. Bueno, veremos, uno de estos tres que hay arriba va a poder, eso espero. Pero vamos, que ojito, la verdad es que está siendo, para la poca concurrencia que ha habido hoy de piloto, la carrera está siendo impresionante. Yo, fíjate que sí que he pensado que podía pasar esto por lo que he estado viendo, pero no me quiero ni imaginar esto con 40 pilotos, con 40. Mira, ayer vi la carrera de Kevin Adam en la serie, la NIS, y hasta, bueno, hubo reparto de manteca por todos los lados, y hasta Kevin le sacaron por incidente una bandera negra, que perdió tiempo, y era un split alto, un soft bastante alto, y bueno, hubo reparto de manteca por todos los lados, así que no quiero ni pensar lo que hubiese sido esto con 40 coches. Exacto, están estirando bastante su parada Nehuen Flores y Robert Smith. No sé hasta qué punto es conveniente esto, porque de momento cuando paren Kevin Ortiz se va a poner nuevamente, a pesar del golpe que le dio previo al ingreso a box. Parece que su auto no hace factura y continúa con buen ritmo. También ahí en la pelea va a estar, me parece, Canter, también ya ha ingresado a box. O sea, todavía tenemos la competencia bastante abierta, no hay que dar nada de
nada por sentado. Robert Mir está entrando. Aún faltan 30 y está abierto el juego. Bien lo decía Manolo, Robert Smith. Ahí está, vamos a ver, se pone esto interesante, a ver por qué ha entrado, me imagino ya 191 vueltas, me imagino ahí, bueno, joder, buena parada, cambia neumáticos, lo estamos viendo, ha cambiado los 4 y nos vamos con el líder. Aquí tenemos al Nano Flores rodando en solitario y vamos a ver, que esto se está poniendo interesante. Yo estoy contigo, Ari. Puede pasar cualquier cosa aquí ahora mismo. Aunque esté estirada la cosa, es que la sorpresa incluso doblando te la puedes llevar cuando menos te lo esperas. Así que... tanto. Kevin Ortiz, ahora mismo lo pasa el diablo. Muy bien, 28 son las que restan para el final de competencia. 2 autos nada más en vuelta del líder, el recién mencionado Ortiz y Nehuen Flores. La diferencia entre ellos al último paso por meta es de 24 segundos. Sí, igual a Flores le convendría entrar ya, ¿no? Sí, porque me parece que está perdiendo mucho quedándose afuera. Pierde mucho tiempo y luego cuesta recuperar. Es el momento de las estrategias. Vamos a ver quién acierta y quién no. Como bien ha recordado Ari, era el momento también de quitar nuestra torre rascareña y poner el ticker superior para que todo esto luzca en todo su esplendor. Estamos en Carolina del Sur, concretamente en Darlington. Así que vamos a ver qué sucede. Nano Flores liderando la carrera, Ortiz segundo, Tobias Canter tercero, Kaiser cuarto, Acosta quinto, el Huracán Fer el sexto y el Diablo Osaurio en la posición séptima. Octava para Robert Smith, Nicolás Pacheco en la novena y en la décima... World Dietre Otto, madre mía, el hombre incombustible. Ya tenemos el de la mirada impenetrable y el hombre incombustible va a ser este Otto, que le faltaba tener su nick, su alias, y va a ser eso, el hombre incombustible. Bueno. Y ahora sale el coche en llamas, tío, y ya dice, no, ¿por qué? Sale todo caos, el pobre piloto. Vamos a ver cómo lo lleva, míralo, diréis lo que queráis, pero este coche 30, míralo, ahí. Es que es brutal el tío. Se merece además una entradita a su cabina, porque hay que disfrutarlo en toda su dimensión. Ahí tenemos el coche 30, ese Ford Mustang, pilotado por un señor que tiene 76 años, lo digo como algo muy meritorio, y que nos deleita semana tras semana acudiendo a todas las carreras de la Virtual Oval. Así que enhorabuena, Dietre Otto, y bueno, que te voy a buscar la pista, vas a tener que venir aquí a la cabina, sí o sí, aunque además, Sensei, ¿tú hablas alemán por casualidad? ¿O chapurreas? O no. Yo, Solo pues, sé pedir una cerveza grande y esas cosas, pero nada más. Me hago día, vite. ay, Que llamar a Kevin para que nos haga de intérprete. oh, Sí, que- mira, vaya cabina sería entonces, ya eso sería un lujazo. Ahí estamos viendo las partes traseras, los maleteros de los coches. 198 vueltas cumplidas para Nehuen Flores. Ahora ha sido superado por Tobias Canter, así que tenemos 3 coches en vuelta de líder. Y entra Fernando, entra el Huracán a pit. Está poniendo esto muy, muy, muy interesante. Vamos a ver, nos vamos a la cabeza, el Nano Flores, Kevin Ortiz, Rosa al muro otra vez. De momento son 22 segundos, pero lo empiezan a recortar rápido. Ortiz, vamos a ver por dónde anda el amigo Smith, ha bajado, que llevan el coche muy machacado. Vamos a ver lo que sucede. Nos quedamos Ortiz, que está 21, y de momento el Nano Flores ahí liderando. Gran El piloto único- también Nano Flores, tío. Sí, y te iba a decir, el único que se mantiene sin parar. Pues no le podemos decir nada. Hoy se merece
más que igual que cuando sacamos la avestruz para todos, ¿no? Sí, no, pues hoy yo sé de algo que le puede gustar y es como todos los Ramones en pleno. Ahí, esto va dedicado a nuestro amigo Nano Flores. Es decir, pocas veces veréis a los 4 Ramones en pantalla, este overlay, que es el especial, y va dedicado al Nano Flores. Así que ahí está, por el carrerón que está haciendo y que esperemos tenerlo luego aquí en la cabina. Vámonos, chicos, meteros a vuestras tumbas, nunca mejor dicho, y volvemos a la carrera. Ahí recibiendo el saludo de los Ramones. Sí, sí, ese es el 2 saludo especial. 2 horas de competencia cumplidas. Durísima carrera. 20 vueltas para el final. Todavía faltan 20, Sensei. Sí. La diferencia con el segundo es de 21, 27 con el tercero, Tobias Canter. Después viene Kaiser, que viene por detrás, debe venir a unos 5 segundos por detrás de la posición de Nano Flores. Schmidt ya ha parado el alemán y está en la quinta plaza, también haciéndolo muy bien, pese al golpe que tiene. Ahí viene la Costa sexto, séptimo para el Diablo, octavo Pacheco, noveno el Huracán Fer y décimo el veterano Joto. Y estamos a eso, ¿no? Estamos a la expectativa de ver cuándo Nano Flores para. Sí, estamos esperando eso. Porque está perdiendo mucho, va a poder recuperar algo al final, pero quizá 17 vueltas o 16 que le quedan ahora no llega a compensar lo que significa la parada, no llega a sacarle todo el jugo al neumático fresco. Pero bueno, él sabrá. Y igual no pasa por su cabeza parar, ¿no? Es que con combustible llegará. Yo creo Capaz que que puede. Yo creo que estamos sí. muy pro- A ver, es Paró que en la vuelta 143, tengo aquí en la tabla. Eso significa que no sé, que yo creo que no llega. pues vamos a ver el misterio, porque está arriesgando ahí y algo tiene que tener en su cabeza en estos momentos. Es decir, que va liderando, el tiempo lo está manteniendo, desde luego, tampoco es que se le esté recortando nada de manera espectacular, por lo que estoy viendo ahí, ni Ortiz ni Canter. No, si no tiene que parar no le van a llegar. El tema es Ajá. si llega con el combustible. Vamos a ver el misterio. De momento está rodando muy bien, muy sobrio, además afinando mucho, es decir, que no está teniendo grandes contratiempos con el muro, es decir, rodando estupendamente y ahí, al tirón. Muy bien, vamos a ver cómo va el perseguidor Ortiz. Ortiz también tiene un hueco importante con Canter, es decir, que los 3 primeros llevan sus huecos correspondientes. Luego ya nos vamos a Kaiser. Robert Smith ya se deja ver ahí en la posición quinta y está pasando a Kaiser. Ojo, ahí está, mira, los 2 coches destrozados, pero el Robert Smith adelanta a Kaiser y se coloca en la posición 4. Esto, madre mía. Le lleva mucho tiempo, por supuesto, Nano, 37 y vamos. Golpe justo en el sector opuesto, fue debajo del apron, por eso no tenemos amarilla. Es Vanguard, que pobre, hoy ha tenido una tarde-noche terrible con ese tema de los golpes, pero bueno, continúa en competencia, posición 14 para él, con muchas vueltas perdidas. Ahí está, que justo ahora mismo está entrando en el carril de pit. Ahí lo vemos, el coche 111. El hombre de la mirada impenetrable, sí señor, Marcus Baumgart está ahí entrando, lleva el coche machacadísimo también y nos vamos a la cabeza, el Nano Flores estirando y estirando y estirando el neumático. Carlos, esto es cuando hay Steam de este tipo, siempre me acuerdo de Carlos. Carlos, ven y toma nota. Mira, ahí está Coquito Martel, está contento.
Así es, viene liderando su amigo Nehuen Flores, el nano, que nos tiene intrigados con la estrategia. A 10 vueltas del final, yo creo que es porque llega, por eso no paró. Posiblemente es porque llega. Ortiz ya ha dejado de descontarle. Está en el rango de los 19-20 segundos. Vuelta tras vuelta. Sí, Ya ha está perdido bien, la del neumático que tiene en esos primeros giros que le ayuda a descontar. Canter rescatando un tercer lugar muy bien. El joven alemán. Ajá. Hay que hacer una mascota gato también. Sí. Y Miguel, que está en su momento más despierto del día. Pues muy bien por Nano Flores, ahí sigue tirando. Ahora se están juntando muchos coches, ojito, Robert Smith le pasa, evidentemente va... Se ha desdoblado. Exacto, pero esto se pone calentito, ojo. Porque... Pero le tiene que dar una vuelta completa. Vamos a ver. Sí, no, ya, pero me refiero por el tema paralelos y fiestas, más que el hecho de que lo pueda doblar, ¿sabes? Ahí lo tenemos. Está en la cuarta posición. Que le quiten lo bailado. Ten en cuenta que también Robert Smith ahora, en vista de cómo se le ha puesto la carrera, lo único que le puede interesar ya es quedarlo más pegado al Nano Flores para que la diferencia de que la arañe en la general sea la mínima. Pero vale, muy bien, es decir, que muy meritorio tanto lo del Nano Flores como Ortiz, bueno, lo de todo, Canter, Smith, cualquiera. Kaiser está en la posición quinta, en la costa en la sexta y en la octava el Huracán. Los dos Ramones están ahí batiéndose también dignamente y bueno, coche 67, coche 11. A Brooks Flores a falta de 7. Ahí lo tenemos, vamos a ver la entrada además, le dejamos cámara para ver que lo haga todo correcto. Ahí lo tenemos. Esto sí que no lo esperábamos, ya nos había convencido de que iba a llegar hasta el final. Claro. Y ahora va a tener 7 vueltas a tope que no sé si le van a alcanzar, yo creo que no. Vamos a dejarlo ver entrar y todo, porque esta parada es muy importante para el devenir de la carrera. Ha entrado bien, suave, para no meter la pata. Y vamos a ver cómo sale. De hecho, neumáticos. Nos vamos a subir a su coche para ver la salida de aquí en el carril, que no lo ofrecemos muy a menudo desde dentro, de cómo se sale. Ahí está la salida, el carril de aceleración. Y Nano Flores incorporándose. Nos ha parado el corazón a todos, porque ahora Kevin Ortiz nos salimos del coche. Kevin Ortiz está liderando ahora mismo la carrera, ahí lo tenemos. Y Tobias 2 segundos. Exacto, Tobias Canter, que le está recortando a Ortiz, además de manera rapidita, ojo. Vamos a ver cómo está Canter, pegadito, y que le está recortando, Qué carrera loca, Manolo. Qué carrera loca, Sensei. Ya te digo. Sí, absolutamente. Y ojo, ojo, que Smith no para de recortar, Madre mía, vamos a ver la cabeza. Y el Nano Flores tendrá que ponerse a volar ahora mismo. Ha arriesgado un poco, ¿no? Cargó nada más combustible, tiene los mismos neumáticos de la vuelta 140 y algo, así que se le va a hacer cuesta arriba. Me parece que salió a defender la posición que tiene nomás, que es la quinta. El que puede tener acción en la punta es Canter a 1.3 en el último paso, a 3 vueltas del final. Me parece que va a quedar corto. Me parece que esto se va para la casa de Ortiz. Bien, pues si esto queda así, es un final inesperado, ¿no? En todos los aspectos. Es decir, pues, bueno, también está bien que se aire un poco el podio y se vean otras caras. Ahí tenemos a Ortiz, a Canter, a Smith,
Kaiser, el Nano Flores, Acosta y el Diablo Osorio en la séptima posición. La octava, Huracán Ferro, novena, Nicolás Pacheco y otro en la 10. Y Ahora tenemos odio un alemán completamente, ¿no? Exacto. es que estamos muy mal acostumbrados también, la verdad. Siempre tenemos ahí mandando al Latin Power, tío. Y mira, ahí tenemos a Adrián Arena. No te vamos a llamar Spirit por mucho que te empeñes, Adrián. Así que ahí está también haciendo una carrera de aguantar chaparrón. Y está, bueno, en una posición 11, es también debutante aquí en la Virtual Oval. Vayámonos a la cabeza, que esto se pone muy interesante. Voy a ir preparando mi caballería, el cornetín del séptimo de caballería. Y aquí viene vuelta final. Vuelta final para Kevin Orti, que por momentos pensamos que tenía la carrera perdida por un golpe a la pared porque había seguido la parada en box ese momento, pero no, su auto aguantó bastante bien. Ojo por atrás. Canter casi se lo lleva puesto, susto para el alemán. Se lo llevan. Volvemos a la punta porque no, es para Orti. Carrera de atrás para adelante, posición 16 de largada para llevarse este triunfo en la Dama de Negro. Congratulaciones para Kevin Orti. Segundo, Tobias Canter. Tercero, Robert Schmidt. Es el podio teutón de esta noche en Darlington. Sí, señor. Y bueno, y si le metemos en el pack a Ives Kaiser, cuarta posición, así que hoy, vamos, solo nos ha salvado la cara Nano Flores entrando en la posición quinta, haciendo sus deberes para seguir aspirando a ganar lo que es este campeonato. Así que, bien, el mayor perjudicado, bueno, ojo, y aún Robert Smith que se ha plantado en la tercera posición. Ojo que alguno de ellos se puede colar en la salita de espera, ¿eh? Vamos a ver trompear al ganador absoluto, a Kevin Ortiz. Y bueno, mientras yo empiezo a recapitular datos, como por ejemplo cómo ha quedado la carrera. Exacto, vamos con el análisis primero del Sensei. Sensei, una de las carreras más impredecibles que hemos tenido en esta temporada de la clase A. Impredecible, una carrera de lo que llamamos muchas veces de supervivencia, ¿verdad? Donde todo el mundo se ha rozado con el muro y en algún caso todo el mundo se ha dado contra otro coche, con lo cual yo creo que ningún coche ha llegado entero. Si hay alguna excepción, que nos lo confirme alguien, porque me parece increíble. Y bueno, yo no sé, quizá nuestro amigo Flores debería haber entrado en ese momento. Cuando entró Robert Smith, haber entrado en la vuelta siguiente, porque llevaban el ritmo parejo y llevaban además los neumáticos también a la par, con lo cual hubiera sido un duelo en igualdad de condiciones entre los dos, que parecían entonces los dos hombres más rápidos de la carrera. Creo que si viene a cabina Flores, el Nano, pues se lo deberíamos de preguntar, ¿verdad? A ver qué ha pensado, cómo ha planteado esa parte final de carrera, que creo que ha sido un error estratégico, pero bueno, es muy fácil desde fuera, ¿verdad? Exacto. Coincido plenamente porque en el momento que hace el ingreso el resto de los que estaba alrededor de él, él estaba en la segunda posición, no venía desde atrás. Pero bueno, es la estrategia que ha elegido y ojalá lo tengamos por aquí para preguntarle sobre esas cuestiones. Mientras tanto, tenemos a los compañeros de equipo que van arribando a cabina. En primera instancia, el excéntrico, el de las estrategias locas de Vox. Dijeron por acá que tenías una novia ahí en Vox, por eso estabas entrando a cada rato. Sí, la novia de las ruedas nuevas, que van muy bien. Estaba complicado. Como ya sabéis, el objetivo mío era no cometer ningún error que me marcara una amarilla, y en ese aspecto, pues cuando he visto que el coche ya me empezaba a dar sustos y tal, pues bueno, lo primordial era no cometer un error grave y en eso me he centrado. El resultado final me daba no es que me diera igual, pero bueno, una octava posición está bien y ya está. Muy bien, Huracán Fer, mientras que tenemos por primera vez en cabina a Kevin Orti,
ganador de la competencia, así que le damos la cordial bienvenida. Kevin, welcome, nice to meet you. What a crazy race. Was unpredictable. Yes. Tell us a little more about that. I started from the box just to keep out of all the trouble. It paid off. The first 3 quarters of the race were pretty good for me. Pretty less damage considered the track, and yes, I was able to pull off the right move with the early last pit stop, and somehow managed to keep Tobias behind me, who was very fast on the last stint, where I also made some mistakes. Bueno, largó desde box, consiguió hacer un buen ritmo a lo largo de la carrera, manteniéndose fuera de incidentes y mantener a raya a Tobias, que él consideraba que iba a ser un rival importante en el transcurso de la carrera. We've seen you a couple of times touching the wall, very aggressive. That was the way to take a good speed in this kind of speedway. Le pregunto sobre el estilo de manejo, que lo vimos varias veces tocando la pared, a ver si era esa la manera de sacar la vuelta en este complicado trazado. No, not really. I tried to keep my car in a good state, but at the end it was just flat out. I tried to use the tires as good as I can to get myself a pretty good gap, and that is, I think, what proved good for me, as Tobias would have passed me without the lap car between us and the mistakes I made on the last stint. It was just using everything I've got. No, dice que no era la manera realmente, pero bueno, intentó sacarle todo el jugo a los neumáticos durante el transcurso de la competencia y de esa manera marcar el mejor ritmo posible hacia el final de la competencia. Bueno, Kevin, congratulations again for this win. Was an amazing race, and thank you for passing by. Thank you, no problem, mates. Bueno, hasta ahí la palabra de Kevin Orti, y después tenemos por primera vez, es una noche de debuts aquí en la cabina, a Tobias Canter, segundo en la competencia. Tobias, welcome. Did I pronounce right, Canter, Tobias? Yeah, it sounds pretty good, yeah. Thank you. Bueno, vamos a preguntarle sobre su carrera, a ver cómo ha transcurrido. Tobias, do you have a crash in the first part of the race because you went a little backwards? Le pregunto si tuvo un golpecito, porque en la primera parte parecía que iba un poquito para atrás. I had several ones. I was involved in the start crash in the first start. I think then I had to change my tires. It was a mistake. I changed my tires during the repairs then. So I had a tire set less than everyone else, and I tried to do something against that, and stayed out. It did pit, so I can take the repairs, but I didn't change the tires, and so I went a lot backwards for a while. I had a lot of luck that some cautions fell. Then I think, a bit after the halfway point, I was involved into a caution as well, again. And that gave me some damage again. And after that, I was quite surprised that Neowin stayed out for that long. And I followed Kevin a bit with his stint. I would have catched him, but I had very, very, very big wall hits out of turn 2. That lost me a lot of time. And I'm happy with the result, but there was more in it, I think. Estuve involucrado al principio en uno de los accidentes, y al intentar ingresar a box para reparar, olvidó de descliquear los neumáticos, y por eso tuvo que utilizar un juego en un momento que él no quería, y de esa manera como que quedó desfasado y
complicado con los neumáticos, pero bueno, ya lo vimos que a lo largo de la carrera, después de caer un poquito, empezó a remontar bastante posiciones y al final de carrera como que se queda corto para alcanzar la posición de Kevin, pero bueno, ha realizado una gran competencia. And this was a great result for the championship. Robert was behind you, but keep your intentions alive. I don't know. Well, the target was to hit the FPI this season. Well, it didn't work out. So yeah, of course I'm happy that I gained some points on them. But that's not the main point. I just want to race these races to learn. And yeah, I'm glad with P3 in the championship, but well, everything above is better, I think. So. Yeah. You're doing great. I agree. You're doing great. Congrats. Está contento. Está trabajando las las competencias carrera a carrera, sin preocuparse mucho del campeonato. Por ahora se encuentra en la tercera posición, pero bueno, verá qué pasa de acá del momento. And we are very happy to have you here for the first time, Tobias. Thanks. Yeah, I'm happy to be here as well. Bueno, y finalmente ya dejo de traducir porque hay alguien que habla en otro idioma. Lo tenemos a Robert. Robert, bienvenido. Buenas noches. Espero que se diviertan un poco. Muy divertida la carrera. Muy ¿Fue tu carrera, Robert? Bueno, al Sensei lo voy a dejar. Sensei, haga usted la pregunta nomás. No, pensábamos, Robert, que desde fuera, desde el punto de vista de los espectadores, este circuito es uno de los más difíciles de la NASCAR, porque tienes que pasar cerca del muro, es difícil adelantar, no hay espacio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, lo veo lo mismo. Sí, tienes que practicar mucho este track porque es bastante difícil entrar en el T1 y bueno, la línea es muy difícil y no hay mucho espacio tampoco, entonces accidentes puede pasar y sí, tiene razón, es uno de los más difíciles, sí. No sé, Ari, tú eres el que lleva la entrevista mejor que nadie. Sí, preguntarle a Robert por la primera parte de la carrera. Venía peleando ahí con Neuen. Parecía que se iba a plantear otra carrera de bandera verde, pero las amarillas empezaron a complicar un poco la cosa y de hecho quedás atrapado ahí con un accidente desafortunado. Sí, después de la primera amarilla, o la segunda, yo no sé, yo tomé el primer lugar y creo que yo guardé muy bien mis pneumáticos, entonces los primeros de 10, 20 vueltas, todos estaban atrás de mí, de 0.1 o 0.2, pero después me adelanté, ¿no? Y pareció en total, con un stint, yo estuve más rápido, pero después de una amarilla, yo hice una mala decisión, me quedé afuera y ahí empezó la mala suerte, ¿no? Claro, pero bueno, finalmente podés rescatar una tercera posición que te mantiene en el campeonato, hasta diría que estirás la diferencia, ¿no? Con al menos lo que es la segunda posición de Neuen Flores. Y bueno, y de cara ya a la recta final de este torneo, nos van quedando menos fechas. Circuito Dover, por ejemplo, nos vamos para la próxima fecha. ¿Cómo te ves para ese circuito? Comentábamos un poco, ¿no? Durante la transmisión, circuito corto, circuito intermedio, circuito largo. Igual siempre vos te las rebuscás para ir bastante bien. Bueno, ahora vienen muchas pistas que me gustan mucho, ¿no? Casi todos me gustan, menos Sonoma, porque es road course y eso no puedo, entonces en este circuito voy a intentar a llegar bien, más o menos, pero en todos los otros pistas tengo posibilidades de ganar. Y hoy también, como dijiste, al final yo saqué el tercer lugar y Neuen Flores está atrás de mí.
y sacó menos puntos y al final estuve feliz con el resultado porque después o antes de la última bandera amarilla yo estuve todo atrás porque tuve que reparar mi coche y estuve atrás de otros coches que estaban down the laps, que tenían menos vueltas. Y ahí perdí mucho tiempo y estuve atrás como 14 segundos de líder y nunca pensé que voy a sacar el tercer lugar. Entonces al fin estuve bien feliz de sacar el tercer lugar y también bien sorprendido que solo estuve atrás como 4 segundos o algo así de Kevin, que lo felicité. Yo felicito mucho a Kevin de sacar esa victoria. Exacto, muy buena victoria entonces de Kevin, muy buen segundo puesto de Tobías y por supuesto tu tercer puesto. No sé, muchachos, si tenemos alguna otra pregunta para nuestros invitados. Yo principalmente agradecerle a Robert que esté siempre dispuesto a colaborar aquí con la orden en cabina cada vez que sucede algo en pista, bueno para él viene y lo comparte con nosotros, así que muchísimas gracias, ya te contactaré en privado, ¿vale? Otra cosa, de eso que tenemos tú y yo, pero muy bien, lo primero, darte las gracias a ti, a Tobías y por supuesto a Kevin Ortiz, así que ha sido un lujazo poder contar con el podio de la carrera de hoy aquí, y yo personalmente te doy la enhorabuena porque lo hemos comentado de arriba abajo. Darlington, aunque haya habido pocos coches en pista, es dificilísimo y ahí se ha visto, y sobre todo a pesar de la desgracia de tu incidente has arrasado y has empezado a tirar para arriba, estás plantado en un tercer puesto que después del incidente poco dábamos ya un duro por esa subida hasta arriba, así que muy bien, tío, y muchísimas gracias, Robert. Sí, muchas gracias. Fue muy intenso esa carrera. Sí. Uy. Pues chicos, yo creo que si, seguimos. ¿Quién nos falta? Robert, muchas gracias, y creo que nos falta que hable el diablo, ¿no? Que anda por ahí. Sí, buenas noches, chicos. Pues te lo dejo. Había que dejar a los invitados, Hombre, primero, o sea, por supuesto. Eso siempre. Cortesía siempre. Y luego el podio lo dice todo también. Hombre. Así que de categoría. A y ver. me quito el sombrero. Sí, Manolo, sí, perdona. No, que es un lujazo tener a pilotazos como ellos aquí compartiendo en el monasterio un ratito. Y bueno, y por mi parte felicitar el currazo que habéis dado vosotros, teniendo una séptima y octava posición, que no está nada mal y ayuda a sumar puntitos pues para la clasificación por equipo, que nos mantiene ahí arriba dentro del podio, cosa que no está nada mal. Me alegro que haya servido. La verdad que, como ya habéis comentado, ¿no? Una carrera muy complicada. Era muy difícil no cometer errores. Yo creo que la mayoría y el que menos cometió, pues están arriba. Así que la verdad, unas felicitaciones al podio. Con respecto a Robert, bueno, pedirle disculpas, la verdad que me sentí un poco mal por ese toque, pero pues bueno, creo que fue un incidente de carrera desafortunado más para él. Yo me sentí bastante mal porque sé el nivel que tiene, sé cómo conduce y bueno, luego ya cuando vi cómo recuperaba, intenté ponérselo lo más fácil posible para que hiciera su carrera, ¿no? Me sentía como en deuda. Así que nada, simplemente pedirle disculpas si cabe, ¿no? Por ese incidente. Y por lo demás, ¿no? Una carrera muy intensa, me vi involucrado en un accidente con amarilla que luego pues ya revisarán los comisarios, pero lo dicho, es que era muy difícil no cometer errores. Se sacó un buen resultado, yo estoy contento y me alegro de saber de que nuestro equipo sigue ahí arriba, que es uno de los objetivos de la temporada. Ya creo que el huracán me gustaría añadir a mí, simplemente dar la enhorabuena a Robert, a Tobías y a Kevin Ortiz. Y luego sobre lo que me habéis preguntado de los pases por box, que aparte de que en la última etapa de la carrera sí que he entrado para aprovechar todos los neumáticos y tal, en la primera fase lo que quería era estar detrás y estar un poco a salvo, y ese ha sido el motivo de tantas visitas a los boxes.
Cosa que nos tranquiliza. Pensaba que te habías buscado a la hija de la Dama Negra y que te estabas rozando con ella un rato, tío. Así que sí, muy bien aclarado. Y chicos, yo creo que ya es una buena hora. Si Ari o Sensei quieren añadir alguna cosita, este es el momento. Y si no, creo que es el momento de irnos despidiendo, ¿no? Dejar la clasificación como queda. Ya la hemos puesto en pantalla mientras los pilotos charlaban con vosotros, pero bueno, destacar que Robert Smith y bueno, siempre hablamos que la clasificación no oficial se planta sigue en la primera posición con 400 puntos, el Nano Flores 380, Tobias Canter 377, Nicolás Pacheco 364 y Johan Osorio 344 en la quinta posición. Kevin Ortiz, que en esta victoria se planta, bueno, no se mueve en posiciones, lo estáis viendo, sexta posición, Marcus Baumgart séptimo, octavo el Huracán. Es decir, que realmente no ha habido movimientos, a falta también, como decimos, de las bonificaciones, las sanciones que puedan poner en los comisarios de la Virtual Oval. La cabeza se ha quedado en la clasificación general como hemos arrancado. Eso sí, una jornada menos, estamos en la 14. El próximo domingo estaremos si no me equivoco, en Dover. Nos esperan 240 vueltas y 240 millas, es decir, que ya sabemos lo que puede haber, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Robert. Sonoma es una anécdota aquí, no somos de Roa, ninguno, poquitos somos aquí de Roa, así que ahí queda la clasificación. Y si tenéis que decir algo, estáis a tiempo, y si no, meto el outro este tan bonito que tengo. No, agradecer a todos los que se han pasado por la retransmisión. Una vez más, que todos son bienvenidos y bueno, pues nos hace mucha ilusión. Pues dicho y hecho, nos vamos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y bye bye. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.